¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis pasado un buen fin de semana? Aquí estamos preparados. Hoy mi cocinera me dice que las cerezas están muy caras, me dice hoy mi cocinera. Digo, ¿y qué te han dicho por qué están tan caras? Y me dice que bajarán cuando no vengan en avión las cerezas. Vamos, me he quedado. Buenas tardes, don Ricardo Fernández Reo. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Te gustan las cerezas? Me gustan las cerezas. ¿Qué tal el hombre de las 5 carreras, señor Villarroya? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Tengo preguntitas para usted. Bueno. Buenas tardes, Hoy te han hecho el programa a la medida. Las cerezas no son de este tiempo. ¿Qué hace comiendo cerezas que vienen en avión? Por eso que las traen. Tú, si Oye, tú vas son a- caras, son caras. Pues no se compran las cerezas fuera de temporada, hombre. Pues la Se gente compran las las cerezas de la tierra y las cerezas de han tiempo. dicho- Buenas tardes, Javier Pérez, Buenas capitalista tardes. del Partido Libertario para las Buenas europeas. tardes. Gracias Muchas por gracias. estar aquí. A comer café. ¿Qué pasa? A ¿Qué comer pasa? Que han alcachofa. dicho que ha bajado la inflación. Hombre, ¿cómo pone estas caras las cerezas si nos han comunicado a bombo y platillo que la inflación ha bajado y que vivimos en un país Sí, sí. maravilloso Sí. y Sí, fantástico y todo? Digo, yo voy a comprar y me vuela el dinero que no me he enterado. Pero bueno, para allí dice Qué que ha bajado la fuerte, ¿eh? inflación, que todo es ya... 72% Por el Dios. aceite ha subido en Por Dios, por Dios. El 72% Ya, el ya, aceite ya. lo he escuchado. Que es un producto, en Kiss como se FM sabe, esta de tarde, lujo. ahora cuando De venía. lujo. Es un producto de lujo que la gente compra por capricho, Claro, Sí, ¿no? pero fuerte, ¿eh? Y ha subido un 74%. Pero ¿qué es eso ante lo que pasó A ver. este fin de semana? Miren este titular. Robo histórico en Mestalla. Al Real Madrid le roban un gol contra el Valencia en el último segundo. Te lo he dicho. Te ha preparado el programa a tu medida. No, solo quería que me dijera, señor Villarroya, qué opinión le merece esta noticia. Pues un robo. Pero fue un robo, ¿no? fue Hombre, un robo? claro que fue un robo, porque si pita al final, cuando el balón está en el aire, que ha centrado Brahim, pues es un robo, directamente. Porque lo que hay que hacer es, a ver, lo que se ha hecho siempre en fútbol, es dejar que termine la jugada. Y cuando termine la jugada, depende cómo termine, pues pite el final del partido. Pero si la jugada está en desarrollo y un jugador centra y el balón va al área, pues tienes que dejar rematar. Es decir, el árbitro, pues eso es un robo. ¿Por qué? Pues porque Pero yo interesaba. creo que es que estaban esperando que No, ganara el Madrid. ¿Cómo que estaban esperando que ganara el Madrid? A ver, primero añade 7 minutos. Que es una barbaridad. Bueno, pero añade 7 minutos porque el VAR estuvo parado, pues estuvo parado el partido por el VAR, por una lesión, por los cambios. Es decir, pero es que luego durante los 7 minutos vuelve a haber otro parón que lo tenía que haber añadido, que ya no lo añade. Ya empecemos por ahí. Pero es que luego aparte, hombre, siempre, yo llevo ya muchísimos años viendo fútbol, es decir, aunque el tiempo esté acabado, el que marca el reloj, pero se está jugando, esto no es el baloncesto. En el baloncesto, cuando el reloj marca 0, se para el partido, suena el y Suena- se para el partido. suena el pito. O sea, ya no puedes decir nada. Pero en fútbol, cuando la jugada está en curso, hay aquello de decir, bueno, que termine la jugada. ¿Y por qué no acabó la jugada? Pues porque el árbitro pita. Claro, el árbitro pita cuando la pelota está en el aire. Claro, cuando remata ¿Pero Bellingham. cree que el árbitro vio que entraba la pelota y pitó? ¿O no? Hombre, entendió que podía haber gol. Entonces pita el final del partido. O sea, lo que estás diciendo es que el árbitro tenía un interés especial en que aquella pelota no entrase en Tenía la portería. interés especial de que el Madrid no ganara la. Oye, el ¿y eso partido. se puede recurrir? Que yo no entiendo No, mucho no de se este puede tema. recurrir. O sea, lo que Porque ha el dicho el árbitro árbitro va a misa. Va a misa porque el que tiene la potestad de pitar el final del partido, hombre, siempre y cuando se hayan jugado el tiempo reglamentario, no al Claro, minuto claro. 20 no puede pitar, es el árbitro. Por lo tanto, el árbitro ha pitado el final del partido, pues se acabó, eso no se puede recurrir. Pero es verdad que la gente dice que ha sido un robo. Es que es un robo. Es que es un robo, así de claro. Robo Es un robo. en punto. directo. Ya está, directo y lo ha visto todo el mundo. Que no ha sabido aprovechar ni el Barcelona ni... Bueno, ese es el problema del Barcelona y del Girona. Pero el tema es que si el Barcelona y el Girona hubieran aprovechado, pues entonces la Liga, que el Madrid la tiene prácticamente encarrilada, pues hubiera puesto problemáticas. Pero ya no es esta, es que llevamos ya varias jornadas donde los arbitrajes son desfavorables al Real Madrid. ¿Son desfavorables al Real Son Madrid? desfavorables al Real Madrid. Y entonces, claro, cuando aquí el amigo Xavi Hernández y Laporta hablaban de liga adulterada, pues aquí tienen el ejemplo. Pero claro, no liga adulterada para perjudicarles a ellos, es para perjudicar al Madrid. Porque es evidente que interesa que el Barcelona esté metido en la lucha por la Liga. ¿Pero eso a quién le interesa? Hombre, interesa porque si el Madrid gana una Liga tranquilamente
y se ve que el Barcelona ya no puede luchar por la Liga, ya no hay... aparte de que baja el interés, el problema es los derechos televisivos de la temporada que viene. Porque entonces la gente entiende, y ya no hablo de derechos televisivos en España, sino porque la parte gorda del león viene de los derechos televisivos que se venden al extranjero. Si en el extranjero entienden que esta es una liga que el Madrid la gana de calle sin ningún tipo de problema, pues entonces, claro, baja el aliciente de la liga y por lo tanto baja el interés. Y aparte hay que decir que cuidado al Girona, porque si el Barcelona no queda segundo, no irá a la Supercopa de la temporada que viene, que se juega en Arabia Saudí. Y claro, teniendo en cuenta que van los finalistas de Copa, el campeón de Liga y el segundo clasificado, si el Barcelona no es finalista de Copa, es el Mallorca y el Athletic Club de Bilbao, el Madrid posiblemente será el campeón de Liga, y si el Girona es segundo, la Supercopa irán Real Madrid, Girona por vía Liga, Mallorca, Athletic Club de Bilbao, independientemente de quién gane la Copa, vía Copa. Fuera. Claro, los señores saudíes pagan por ver un Madrid-Barcelona. Y entonces, evidentemente, se puede encontrar la Federación Española que los saudíes no paguen el precio estipulado, que ya le pasó a la Federación Italiana esta temporada, porque como la Juve ni el Milán fueron a jugar, y fue la Fiorentina y el Nápoles y tal, le dijeron, oiga, ustedes aquí que nos han traído. José Miguel, y entonces esa idea, tengo entendido que era de Florentino, pero no sé de quién es, de la Superliga, que en realidad lo que haría sería asegurar que este tipo de partidos, digamos, de máxima audiencia y esos campeonatos extranjeros siempre tuvieran como protagonistas a los grandes equipos. Sí, pero eso... ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? No, porque esto es la Supercopa de España. No, la Superliga es la idea de que se cree una liga, en lugar de la Champions que conocemos hoy en día, se cree una liga que controlen los clubs y que ahí habría 3 categorías y en la primera categoría siempre estarían, o casi siempre estarían, los 14, 15 principales clubs europeos. Menos mal, Carlos, que usted y yo no somos aficionados a esto. No. Porque esto es un galimatías. El negocio es el negocio, ya se ve que detrás hay un negocio. Sí, claro, yo con la ilusión que me hace que voy a ir a ver el partido Barça-Madrid al Estadio Santiago Bernabéu que me ha invitado un amigo mío. Sí. Voy a ir. Lo más divertido... En abril es el estadio es impresionante. Todavía no se sabe todavía. No, 21 de abril. ¿Ya es el 21, seguro? Sí. Pues allá que va. Visto que es 21 de abril. ¿Qué día cae el 21 de abril? Bueno, vamos a por los temas que a nuestro público les interesa, como siempre. También le interesa a su público. No vaya a pensar que al público suyo no le interesa el fútbol. No lo sé si le interesa el fútbol a la gente que nos ve todos los días. Sí, hombre, sí. Ahora que lo vayan diciendo. Tengo mis no dudas. le interesa el fútbol a la gente que nos ve. Tengo mis dudas. Hombre, ya te lo digo yo. Bueno. Ya te lo digo yo que le interesa el fútbol. Si lo dice Villarroya, punto redondo. Ya le interesa el fútbol, claro que le interesa el fútbol. Bueno, digo a todos. Pero a muchísimos de los que nos ven sí que le interesa el fútbol. Bueno, pues ese ha sido nuestro pequeño apunte sobre esa situación que se dio en el partido del Madrid. Vamos a por los temas que nos han traído esta tarde hasta aquí. Ya saben que hacemos este programa desde Barcelona para todo el mundo y, por tanto, ya pueden preparar su participación en el programa. El teléfono ya está aquí, 690-710274. Y ya saben que a través de Canal 4 para las TDTs de Barcelona, Mallorca, Madrid y Murcia. También para Canal 4 Radio Ibiza, Menorca y Mallorca. También por las plataformas del Group4.com y también a través de YouTube 8TV. A partir de aquí, las autopistas de comunicación están abiertas y no hay que pagar ningún peaje. Pueden llamar libremente. Miren, hoy han salido unos datos en que normalmente cada uno hace la valoración a su modo de ver. Vamos a ver qué dicen aquí ustedes. El mercado laboral repunta con 104.000 nuevos empleos en el mejor mes de febrero desde 2007. España alcanza los 20,7 millones de cotizantes, medio millón más que hace un año. Hay 7.500 personas menos en paro. Vamos a hacernos una primera pregunta, un primer interrogante. 130.000 empleados más en febrero. ¿Pero en qué condiciones?
Esto es lo que queremos preguntarles. Porque claro, los datos que se dan a veces nos dan la sensación de que casi todo el mundo tiene trabajo y que estamos pasando por una época buena de trabajo. Yo no sé si esto es así o no es así. Vamos a analizarlo aquí esta tarde. 130.000 empleados más en febrero. ¿Pero en qué condiciones? 690-710274, don Ricard. Vamos a ver, todo esto es muy aleatorio, porque como usted bien apuntaba hace un momento, depende de la perspectiva desde la que se observa, ¿no? Es decir, los meses de enero y febrero siempre han sido fluctuantes. En enero ha aumentado el paro y en febrero ha repuntado un poco. Por lo tanto, esa es una tónica que se viene produciendo de manera tradicional. Es verdad que en el transcurso de los últimos años la tendencia ha sido al alza y que en esta oportunidad hay más de 100.000 personas que se han incorporado a la Seguridad Social. Esa es una buena noticia porque, en fin, aun cuando se trate en muchos casos de puestos de trabajo precarios, no hay ninguna duda de que es mejor tener algo que no tener nada. A mí lo que me preocupa, Carlos, fundamentalmente es que estamos a la cola de Europa en desempleo juvenil. Es decir, gente menor de 35 años que no encuentra un puesto de trabajo. En el año 2022, que es el último dato del que tenemos noticia, marcharon de España 500.000 jóvenes. Caray. 500.000 jóvenes. 500.000 jóvenes que han sido objeto de una preparación, se dice, yo no sé si será verdad o no, pero se dice que es la generación mejor preparada de la historia, ¿no? Bueno, pues vamos a dar por bueno que es la generación mejor preparada de la historia. Pues eso ha supuesto un esfuerzo muy significativo desde el punto de vista de lo que cuesta la preparación de un estudiante. Y sin embargo, esa inversión se ha ido por el desagüe, porque en vez de quedarse a producir en España y de cotizar en España y de contribuir al aumento del Producto Interior Bruto de España, han cogido el portante y se han marchado al extranjero. Eso supone miles de millones de euros. Por lo tanto, a mí eso es lo que fundamentalmente me preocupa. 690710274. ¿Tienen ustedes la sensación de que en este momento pues la gente puede encontrar trabajo, que se les paga dignamente? Porque claro, aquí podríamos pensar que sí, que ha aumentado el trabajo, pero ¿en qué condiciones, Montserrat Nebrera? Claro, en el fondo la pregunta, si le hiciéramos a cada una de las personas que han obtenido ese trabajo, probablemente la sensación de optimismo que puede dar la cifra disminuiría, ¿no? En primer lugar, porque después de la reforma en la cual se hacía de todo trabajo, temporal, o lo que llamaban un trabajo fijo, incorporó la figura del fijo discontinuo y, por tanto, esa persona que supuestamente está fija estaba en la primera etapa de su vida laboral, en ese empleo, en una situación de prueba, y se ha comprobado que en muchos casos, acabada la prueba, ha acabado el contrato. Entonces, que ahora se incluyan más personas o que disminuya el número de personas que están en la lista de paro, hay que cogerlo con pinzas respecto de la efectiva continuidad de ese trabajo a lo largo del tiempo, en primer lugar, y en segundo lugar hay que tener en cuenta otra cosa. Lo que vemos que bajan las cifras del paro a lo mejor tiene poco que ver con la cantidad de gente que no tiene trabajo en España, porque estar en la lista del paro quiere decir estar apuntado. Hay gente que a lo mejor ya incluso ha tirado la toalla y ha dicho es imposible encontrarlo, las oficinas públicas de empleo no sirven más que para hacer reír, los trabajos ya se sabe, todo el mundo sabe que trabajos solventes solo se encuentran o se consiguen en el boca a boca, el conocimiento a la persona y demás, y por tanto esas oficinas no sirven para nada. Las oficinas estas de empleo temporal, ni te explico, porque sale un trabajito que tienes 3 días, luego ya te mandan, luego una campaña, luego para afuera. En fin, que la cifra en sí dice poco si no hablamos de trabajo de calidad y de salarios que mínimamente dignifiquen la vida de la gente. Si con ese salario y con esta inflación de la que hablábamos, que dicen que ya tenemos menos y que el aceite nos va a costar mucho menos de lo que nos costaba, no están en equilibrio, el problema endémico de este país, que es un paro estructural de
Dice, ha bajado el menos desde el 2007. 2.780.000 personas están en las listas de paro y no consiguen trabajo. Algunas crónicas, porque ya están más allá de los 50 años y eso es imposible. Eso es una barbaridad, que en un país no haya oportunidades de empleo saludable y que la gente se encuentre en ellos de manera estable y que tenga una vida digna. Es una barbaridad. Y es uno de los países del mundo que tiene un paro estructural más enorme. Habrá gente que no quiera trabajar, pero otra que quiera no puede, y sobre todo en determinadas franjas de la vida ya prácticamente es imposible. Están abocados a ese subsidio miserable hasta empalmar con la jubilación, con lo cual la jubilación también va a ser de miseria. Vamos al teléfono. Juan de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, quería comentar sobre esto de que se han ido 500.000 españoles a trabajar fuera del extranjero. Pero es que en España se estudia cosas que aquí ni hay. O sea, aquí nada más que hay turismo y chamateo. Entonces, aquí se paga a mucha gente para que estudie un trabajo que luego aquí en España no existe. Y se tienen que ir al extranjero. Este es el problema de España, que aquí nada más que turismo, turismo y turismo. Muy bien, Juan, gracias por su participación. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué es lo que piensas tú? Tocho. Llámanos y cuéntanos. Juan de Barcelona dice que aquí solo hay turismo, por lo tanto cuando te preparas te tienes que ir porque aquí no tienes ofertas de trabajo. Javier. Yo creo que casualmente sí que es verdad que las cifras han mejorado en el tema de desempleo en España, pero también es verdad que han mejorado en el resto de Europa. Y seguimos estando en desventaja porque tenemos más o menos una media de desempleo el doble que en el resto de Europa. Es decir, que aunque las cifras son mejores en relación a España, siguen siendo igual de malas en relación a Europa. Algo estamos haciendo mal y quizás la historia es, como decía el señor que acaba de llamar, porque el gobierno que tenemos a lo mejor solo sabe recaudar subiendo los impuestos y a lo mejor sería importante empezar a preocuparse en dejar que las empresas y que las personas puedan tirar adelante y quedarse en sus propios proyectos de vida y buscarse sus propios trabajos y medios para subsistir y no tan todo regulado por el Estado y al final lo que está haciendo es asfixiar a los emprendedores y a los empresarios y a las personas que quieren progresar y formarse en estudios que luego al final no pueden ejercer porque no existen esas empresas aquí. Nos vamos a Murcia. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes desde Murcia. Buenas tardes, familia, por decirlo de alguna manera, porque os veo mucho y seguir así. Dejar entrar a la gente de la calle, que así se informa mejor. Gracias, adelante. Le digo, dando la razón a la anterior persona que estuvo hablando de que nada más que es turismo, España se ha convertido en un lugar de qué desea el Señor y un sitio de gerontología. Eso es lo que es España. No estoy en contra de que seamos los primeros en turismo, por supuesto que sí, pero por favor, vamos a ser solamente un país de eso. Falta otro tipo de industria y recordarle que la anterior crisis, tanto que se hablaba mal de las universidades aquí en España, fuera se sorteaban a los auxiliares de enfermería, a los enfermeros, a los médicos se los sorteaban. Yo me acuerdo en la anterior crisis cuando muchos tertulianos, muchos de ellos voceros ideológicos, decían, oye, como se hacía antiguamente, que se vayan a trabajar a buscarse las castañas. Pues mire, le hicieron caso, se fue todo el que pudo se fue. Pero es que además, con ese pensamiento, incluso en la propia administración, ahora resulta que la propia administración es hasta más precaria que la propia privada. Ahí tiene una sentencia del Tribunal Supremo, no del Supremo, del Europeo, diciendo que se tienen que poner fijos a todos los interinos. O sea, ese pensamiento es lo que se llevó. Y mire, en una anterior charla se me olvidó mencionarle una cosa, que la hemeroteca para eso es una de las mejores pruebas que hay. En la anterior reforma que se hizo del mercado laboral, cuando Rajoy, a través de un micrófono, de estas veces que uno no controla y nadie se da cuenta, y subían el presidente, el señor Rosell, y el señor Arturo Fernández, presidente de la CEIN, y le decía al señor Rosell, al señor Fernández, en la tarjeta Black y otras muchas más cosas, dice, no te rías que se puede liar. Eso lo tienen ustedes en hemeroteca. ¿Qué se creían? Perdona que sea repetitivo. Que iban a tener aquí a la gente con unos sueldos terribles
y que todos los oficios para los que se estaba estudiando iban a estar solamente para el turismo y para gerontología, pues no ha sido así. Muchas gracias, Ángel, desde Murcia. Ya os podéis animar y llamarnos porque sí, como dice Ángel, nosotros hacemos este programa evidentemente para que podáis llamar y dar vuestra opinión. 690-710274. Terminamos esta primera ronda de opiniones con el hombre de las 5 carreras, el señor Villarroya. ¿Ha visto? Es una buena noticia, lo dice el gobierno. Usted que siempre dice que no hay buenas noticias, esta es una buena noticia. Bueno, está bien. Sí, no voy a decir que sea una mala noticia, que la gente encuentre trabajo y tenga trabajo. Ahora, el problema es, primero, cuánta gente de esta está todavía trabajando. Porque, claro, si le hacen un contrato ahora en febrero o en enero por 15 o 20 días, pues supongo que ya no estarán trabajando. Porque esto, la EPA se cierra hacia mediados de mes, o el 20 o el 21 como mucho. Es decir, que puede ser que ahora a finales de mes la gente haya terminado ese periodo de pruebas que se dice o ese periodo de contratación y ya no esté. Después, hombre, mucha gente, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que son fijos discontinuos, como el paro se les da o se les termina el contrato por baja de producción de la empresa, no están en el paro. Por lo tanto, están dando vueltas por la calle. Es decir, porque no están en la lista del paro, pero no están trabajando. Por lo tanto, están en un limbo administrativo que la gente no sabe absolutamente dónde está, pero, hombre, evidentemente están en paro, porque si una persona no está trabajando, está en paro. Por lo tanto, esta es por ahí por donde van las cifras. Entonces, después, bueno, yo no sé lo que debe cobrar cada uno de los que han entrado a trabajar, pero me huelo que los salarios no deben ser para tirar cohetes, porque la mayoría de estos tipos de contratos se van por el salario mínimo, a no ser que hayan entrado en una empresa que tenga convenio colectivo y, por lo tanto, se pagará en función de convenio, pero la mayoría de las veces no es así, porque, como ha dicho el espectador que ha llamado antes, pues vivimos del turismo, comercios, etcétera, etcétera, y ya sabemos que estas empresas pues no suelen tener convenios colectivos de empresas, por lo tanto, irán a raíz del salario mínimo. Que teniendo en cuenta que muchas veces en estos sectores no se firman las 40 horas semanales, sino que se firman menos horas semanales, aunque luego se trabajen más de las que se firman, el salario pues va en función de las horas trabajadas. Por lo tanto, no serán seguramente los salarios no deben ser muy bollantes. Bueno, y en estas estamos, es decir, el triunfalismo se puede vender como se quiera. La gente al final ve la realidad y ve la vida porque le afecta, porque se encuentra donde está y punto. Y la juventud, pues la juventud, yo coincido con Ricard, pero es que la juventud, yo ya lo llevo diciendo muchas veces, no va a trabajar nunca. Y se acabó. Y no es ya no es tanto solamente el problema de que España sea un país de turismo y etcétera, etcétera. No, a nivel mundial, la juventud tiene muy poco futuro, porque el modelo productivo que llega de capitalismo es el tecnológico. Y este tecnológico da muy pocos puestos de trabajo y luego además los quita con toda la robotización, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. No, quería preguntarte, ¿no crees que hay también un problema fundamental en el sentido de que la adecuación de la formación no se corresponde con la demanda del mercado laboral? Es decir, el otro día leía que hay un contingente sobre el 40%, casi el 40% de estudiantes que superan la formación, digamos, el bachillerato, que van a la universidad a cursar carreras que tienen una salida perfectamente descriptible, es decir, muy reducida. Otros se van a buscar la vida, por decirlo de alguna manera, o sea, a intentar encontrar un puesto de trabajo que les permita emanciparse y tal. Y solo hay un reducto muy, muy escaso de gente que se dedica a formarse laboralmente, es decir, profesionalmente. O sea, no en la universidad, sino eso que se llama la formación profesional. Probablemente ahí yo creo que podrían tener una mejor y una mayor salida, bueno, ¿no? Pero eso también es crear las condiciones. A ver, no todo el mundo que estudia una carrera universitaria va a trabajar, pongámonos en el mundo mejor del mundo. Es decir, muy difícil que haya todo el mundo que trabaje en una carrera universitaria trabaje finalmente en aquello que ha estudiado. Es muy difícil, muy complicado, porque no
hay, como tú dices, hay carreras que los puestos de trabajo son los que son, tampoco dan para más. Pero sí es verdad que si se hicieran más cosas, habría un amplio número mayor de gente, aunque hubiera gente que no trabajara, terminaría trabajando de aquello que ha estudiado, sí que habría más gente que podría trabajar de aquello que ha estudiado. Lo que pasa es que, claro, cuando tú te encuentras que el modelo productivo ahora aquí en España es el que es, por lo tanto las salidas laborales son las que son y no hay más de lo que hay y tampoco se hace un trabajo de potenciar centros de investigación, potenciar muchísimas más cosas, pues entonces, claro, la gente se ve reducida a lo que se vea. Porque, claro, si tú en determinados campos lo único que hay cuando terminas la carrera universitaria es la administración pública, pues claro, la administración pública da para lo que da. Claro. Porque, claro, es decir, los números de funcionarios o bien de interinos o no sé qué son los que son. Es decir, claro, como la enseñanza. La gente que estudia mejor una carrera de letras, no que sé, puede ser profesor, bueno, en un instituto o en un colegio. Bueno, las plazas públicas son las que son y las concertadas son las que son y las privadas son las que son. Claro, si tú, por ejemplo, hicieras centros de investigación, como se hace también en muchos países, asociados a las universidades, y tú tendrías un personal que sería durante un tiempo, hombre, pero bien pagado, porque si le vas a pagar 300 euros no vamos a ningún lado, no, claro, no vamos a ningún sitio, pero serían personal de investigación que luego iría dando vueltas también para ser personal docente con esa investigación y eso demás, pues claro, no digo que todo el mundo que estudia esas carreras de letras tuviera trabajo, pero seguramente que un número importante de gente que ha estudiado esa carrera de letras tendría trabajo, pero esto aquí no se hace. Vamos al teléfono, Alfonso de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Adelante, tiene la palabra, Alfonso. Ahora soy yo. Sí, buenas tardes. Hola. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo un hijo que lo tengo en Holanda. En Holanda. Y está trabajando allí ya 11 años. ¿Y por qué se fue? ¿Pero por qué se fue? Ganando, ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue a Holanda a trabajar? Mi hijo se fue porque quería saber inglés. ¿Sabes? ¿Y se quedó? Se fue. Primero estudió aquí turismo, aquí en Barcelona, en turismo. Le pagué yo la carrera de turismo. Muy bien, gracias por la llamada, Alfonso. Fíjense lo que acaba de decir, le pagué yo la carrera de turismo. Claro. Lleva 11 años, que seguramente se fue a estudiar inglés, pero al final se tuvo que quedar allí. Porque claro, hablabais antes de los fijos discontinuos, mirar este titular. Yolanda Díaz esconde 778.000 parados bajo la alfombra de los fijos discontinuos. Claro. La tasa de paro real en España cerró en el 15% el pasado año, una vez sumados los fijos discontinuos inactivos. Aquí hay como alguna trampa. Claro, ¿no? la trampa legal, pero es una trampa. Claro. Es decir, esto, estás un rato trabajando y otro parado. Pero entonces, como estás trabajando, no vas a la lista del paro. Y el rato que estás esperando a que te toque otra vez, no se considera que ¿Qué eres es esto un parado? más o menos que hacen en Mallorca, ¿no? En la hostelería, que los despiden, digamos, claro, porque tiene que ver con los momentos en los que la productividad permite contratar. No vas a tener una persona así. Pero cuentan como si estuvieran trabajando todo el tiempo. Era lo que antes se llamaba personal de campaña. Muchísima gente. De esta que no 778.000 y a lo mejor hay más. A ver, hay que decir que esto no lo ha inventado esta señora. No. También hay que decirle, yo le doy muchos palos, pero hay que decir que esto no lo ha inventado. Este tipo de contrato ya es muy antiguo, lo que pasa es que es verdad que se utilizaba poco porque había el contrato temporal. Al eliminar el contrato temporal, claro, ellos lo que han hecho es decir, el fijo discontinuo, que ya le va bien, ahora sí, y ahí sí que la critico, para utilizar esta trampa legal. A los efectos estadísticos. A los efectos estadísticos no cuentan, entonces te aparece una estadística donde dice que hay tantos trabajadores, porque claro, como no están en el paro, pues entonces aparecen como personal activo laboral, que están trabajando. Esto es lo que antes en las empresas se llamaba, mi padre trabaja en una empresa de helados, ¿no? Y entonces durante la temporada aquí en España, a diferencia de otros países, solo se toman helados en verano. Con lo cual hay una temporada en la que, como otros turrones,
es necesario tener más personal. Se llamaba personal de campaña y tiene unas determinadas características. La persona que es personal de campaña, salvo causas justificadas, al siguiente tiene que volver a ser contratada la misma, con lo cual él tiene la expectativa de tener un trabajo, pero tiene un trabajo durante un tiempo limitado. A ese no le puedes decir que está en el paro porque tendrá un trabajo, pero en realidad está en el paro durante muchos meses. Ese es el gran descubrimiento, y esto yo lo que sí que critico, parece que haya descubierto el Mediterráneo la señora Yolanda Díaz, y en realidad es darle otro nombre a una figura que ya existía y sustraer definitivamente de la categoría de parado al que durante algunos meses al año, a veces muchos, está de paro. Bueno, pero en este caso, en el caso que tú dices, sí que es verdad que existe y existía. El problema de estos nuevos es que muchos de ellos ya no van a volver a la empresa. Ah, no. Porque la empresa lo que ha hecho es echarlos, porque Claro. Y luego por mil el razones, añadido- por lo que sea, Claro. los ha echado, les ha puesto en la categoría de baja por producción, porque así tampoco les paga la Claro. indemnización, Claro. pero esa gente no va a volver a esa No, y empresa. En la y gran la mayoría, prueba- algunos sí, yo no digo que todos, Pero y pero en no los- todos. Pero no todos. Y en los de prueba, nada. No, los de Porque prueba, en los de 3 prueba meses, ya está, mira, directamente el otro sin día paro salió, y a la calle. el otro día salió una estadística que se había quintuplicado el número de gente que era despedida en este tipo de contratos antes de cumplir los 3 meses. Efectivamente, Es decir, que es el que periodo de normalmente en 60 días, que son 2 meses, en más del 70% de contratos que se firman de estos fijos discontinuos desaparecían. Bueno, se Y los probablemente despedían. ahora en febrero, con lo Ahora cual en sube, febrero, luego claro, los echan bueno, y ya claro, no sale en la cuenta. Vamos a ver nuevamente al teléfono. Cristian de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Nada, bueno, comentar que yo como joven estoy viviendo que España están destruyendo todo lo que es la infraestructura empresarial, que la carga impositiva es insostenible para cualquier familia y aparte, algo importante, que los jóvenes, aparte de irse fuera y perderlos, estamos estropeando familias, las están destruyendo, nos están, bueno, en fin, entre lo que viene y lo que se va, nos vamos a quedar 4. Y lo veo muy enfocado todo a la mayoría, que son los futuros, lo que son los jubilados, que son los que se creen todavía que el sistema este puede ser funcional. Y nada, ya está, simplemente eso. Cristian, déjame que te... Cristian. Y por cierto, a Carlos, comentarle que siempre habla de que el capitalismo es muy malo, pero tiene que reconocer que es un capitalismo socialista, que está manipulado constantemente y estamos en manos de gente que no sabemos si... No te oigo, no sé qué dices. No he dicho nada. Gracias, Cristian, muchas gracias. Cristian, fijaros lo que dice, que estropean familias. O sea, finalmente, cuando uno no tiene un trabajo estable, cuando uno no tiene un trabajo en un horizonte que dices, bueno, no peligra, la vida familiar también se complica. Es que cuando uno no tiene... ruina, no, cuando todo es ruina, todo es... Donde no hay harina, todo es muy... Exactamente. Exacto. Cuando uno no tiene una expectativa de vida razonable, todo se viene abajo, absolutamente todo. Porque el hecho de no tener trabajo significa, además de ser un número en las estadísticas, significa que esa persona no puede construir un proyecto de vida. Y a partir de ese momento todo se resquebraja, todo decae, todo se rompe. Y eso genera muchos problemas de todo orden. Villarroya muchas veces nos lo cuenta. Habla de las depresiones, habla de la imposibilidad de hacer frente a una vida mínimamente digna, a un planteamiento existencial, bueno, pues digamos razonable, ¿no? Es decir, un puesto de trabajo es mucho más que un lugar al que uno va a trabajar por el que percibe un sueldo. Significa también un instrumento que resulta determinante a la hora de establecer un proyecto vital. Pero yo quería añadir una cosa, porque es que me he acordado ahora mismo. Estuve el otro día en el taller de reparación de automóviles y me decía el encargado que no encuentra gente que quiera ir a trabajar al taller. No encuentra gente. Dice, les pago el doble, no el salario mínimo, pero para empezar, o sea, en plan principiante, dice, les pago no el salario mínimo, sino el doble, no encuentro a nadie. Dice, y esto es dramático. Pues me parece que a lo mejor ahí hay un nicho de mercado. En parte yo creo que tiene que ver con lo que antes ha dicho usted del tema de la educación.
la cultura en España tampoco es libre. Es decir, cualquier persona no puede coger y decir, yo voy a montar una escuela, un colegio o una universidad porque este empleo es falta y yo voy a encargarme de hacer nuevos licenciados. Pero si tienes los centros de formación profesional... Sí, pero todos tienen que pasar por el señor que decíamos la semana pasada, el señor del sello, que autoriza y tiene que mirar y velar por qué centros pueden enseñar esas materias, esas formaciones. Esto no es libre. Cualquier persona no puede montar una universidad. No digo montar, pero sí ir a ella. Ir a un centro de formación profesional. Hombre, yo no creo que exista una gran dificultad para poder acceder a cursar. Para ser electricista y fontanero, sí. Siempre y cuando el mismo Estado te tiene que dar industria, te tiene que dar el sellito para que seas, por ejemplo, un electricista homologado, está claro. Pero, por ejemplo, ahora hay otros muchos oficios. El señor Villarroya ha dicho antes que hay muchos oficios que por culpa de la tecnología están muriendo. También es verdad que están naciendo otros nuevos, y esos otros nuevos, por ejemplo, esta gente que estudia estos nuevos oficios se tiene que ir de España para poder formarse y poder ejercer esa profesión nueva, por ejemplo. Si quieres ser un electricista o fontanero, está claro que aquí en España puede serlo, que tampoco hay gente ni voluntarios para hacerlo. Justamente es mi sector y faltan trabajadores, justamente. Pero ahora, con los coches que tenemos, casi es como ser de la trabajadores, masa. y esto yo creo que todos lo hemos comprobado, que faltan trabajadores, que no se encuentran trabajadores. Vamos hasta Almería. José, ¿qué tal? Buenas tardes desde Almería. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, adelante, tienes la palabra. Mire, le comento, yo tengo 27 años, soy de Almería, y muchas veces escucho el discurso de que no hay trabajadores, de que la gente no quiere estudiar formación profesional. Yo tengo dos, frigorista industrial y de fontanero y demás. La realidad es que yo voy y no me contratan. ¿Por qué? Porque no tengo experiencia. Trabajo existe, pero nos ofrecen trabajo por temporada. Si los encuentro de ayudante, mi alternativa es irme al extranjero. O sea que también es un poco avaricia y no querer darle la oportunidad a los jóvenes muchas veces, porque trabajo hay, igual que camioneros. Hay muchos camioneros en el paro, no se les quiere pagar lo que se tiene que pagar. Y nada más. Muchas gracias, José, de Almería. Gracias por llamarnos. José lo ha dicho clarito. Y, hay gente joven que quiere trabajar, pero claro, si no les ponen unas condiciones dignas, se aprovechan de ellos. ¿Cómo van a trabajar? Esa es la cuestión. ¿Cómo van a trabajar esa gente? Pues claro, si tú no tienes unas condiciones laborales mínimas, pues no vas a trabajar. Yo de todas maneras también decirles que no tengan grande ilusión en el extranjero, ¿eh? Exacto. Porque el extranjero está como nosotros, cogiditos de la mano, ¿eh? Nos cogemos de la mano para no caernos. Claro, hay países que determinados trabajos pagan muy bien, yo no lo discuto, pero la mayor parte de la gente que se va, yo conozco gente que se ha ido, pues ha vuelto porque lo que pagaban allí era bastante miserable, porque claro... Todo para el nivel de vida de allá. Claro, porque aquí nos dejamos engañar por decir, no, es que en Alemania por hacer esto pagan 2.000 y pico euros, y claro, aquí solo pagan 1.100. Bueno, pero vaya, según donde estéis de Alemania, con 2.500 o 2.100, a veces es menos que aquí 1.100 o 1.200. Es decir, que por lo tanto, claro, es decir, el hecho de pensar de que, y aparte que en Alemania os podéis encontrar, pues yo caso alemán lo conozco perfectamente, que lo que os ofrezcan son mini-jobs, e ir enganchando 15 mini-jobs a 480 cada mini-job. Es decir, que por lo tanto, cuidado lo que hay por afuera. Bueno, es decir, la realidad es la que es. Hombre, a ver, los centros de formación, tú puedes montar el centro de formación que quieras, lo que pasa es que lo tienes que homologar. Claro. Y por lo tanto, y es correcto, porque aquí no se puede hacer que cada uno haga lo que le dé la gana con la educación. Es decir, esto es así, porque hay muchas academias privadas para enseñar oficios, pero están homologadas porque el Estado, o en el caso que sea la comunidad autónoma correspondiente, tiene que ver que esos estudios se adecúan al marco normativo correspondiente y que den lo que tengan que dar, que no sea, porque claro, si cada uno hace lo que quiera, entonces lo que también nos encontramos que hay a veces estafas. Vale, pues mire, ya que hablamos del extranjero, precisamente nos vamos a Londres. Mohamed, ¿qué tal? Buenas tardes desde Londres. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra desde Londres. Vale, un saludo a todos desde Londres y el señor Villarroa, que siempre le sigo. Muy bien, pues danos tu opinión.
Sigo desde YouTube y estoy visto que estáis comentando el tema del trabajo y todo así. Yo estaba en España, soy español. Y me fui en el 2017 porque trabajo ahí para hacer un trabajo fijo era muy difícil. Cuando vine aquí a Londres, ya estoy aquí en Londres 7 años. Y aquí en el trabajo, en verdad que hay trabajo por aquí y también más si te dan fijo, te enseñan muchas cosas, que esto no lo he visto mucho en España. Y más, hay mucho negocio de comida que no se ve mucho en España. Y mi opinión, lo que veo que en España le falta mucho tema de esos negocios, de comida y muchos productos nuevos para que la gente pueda trabajar y todo eso. Muy bien, pues Mohamed, desde Londres, te agradezco tu llamada. Va, una última llamada para este tema y vamos a pasar a otro. Desde donde nos sigáis podéis llamarnos y decirnos cuál es vuestra opinión. Ha salido este tema de marchar al extranjero, precisamente desde Londres nos llama Mohamed y nos da también su opinión. 690-710274. Marcharse al extranjero a veces tampoco es la solución. Sin duda de ningún género. Y luego hay otra cosa que a mí se me ocurre que también convendría ser tenida en cuenta. Y es la figura del aprendiz. Tradicionalmente ha existido, no solo en España, en todo el mundo, la figura del muchacho joven que está, digamos, interesado en emprender una determinada actividad y que, sin obtener un beneficio económico concreto, lo que sí hace es aprender de un maestro determinadas disciplinas. Esto se da o se daba mucho en el campo de la artesanía, ¿no? O sea, en los obradores de los artesanos, pues estaban muchos chavales jóvenes que se dedicaban a aprender ese oficio. Hay cantidad de oficios, Carlos, insisto, fundamentalmente en el mundo de la artesanía, que se van a quedar huérfanos porque nadie los sigue, porque nadie sabe continuar esa especialidad. Y entonces, bueno, pues es también una salida, ¿no? O sea, hay que resultar, cuando las cosas van como van, hay que intentar inventarse la salida que sea. Y pienso que ahí podría haber también un cauce en el que... El problema de esa salida es que el problema es que el trabajo ese no tiene salida. No que eso fuera una salida laboral. Esos son pequeños talleres artesanos y eso ya no interesa. Pero si fuera una lástima que se pierdan determinados oficios. No, si yo no digo que no sea una lástima o deje de ser. Yo digo por dónde va el camino. Pero no se va a perder porque la gente no vaya a trabajar. El problema es que la gente no va a trabajar porque esos trabajos ya no tienen futuro. No, pero ocurre también, por ejemplo, ha dicho en algunos sectores sí, quizá. El chico que ha llamado antes, de Málaga, me parece que era. Almería, José. Almería ha dicho esto, ha dicho, no me cogen porque no tengo experiencia. Justamente en los oficios es donde hay la figura del aprendiz. Entonces, si realmente no se ha desarticulado todo lo que era la figura del aprendiz legalmente, se ha desarticulado, ahora, ¿qué pasa? Que las personas salen de la formación profesional y quieren entrar en el mercado laboral y no tienen nada de experiencia, o nada de experiencia real. En consecuencia, quizás sería una manera, un puente, una manera de solventar esto sería articular de nuevo esa figura, por lo menos en determinados oficios en los cuales es necesario una experiencia real para poder ejercer. Ya estaba. No engañes al pueblo, ¿eh? No engañes al pueblo, ya que te vas a presentar a unas elecciones. Esa figura ya estaba. Es lo que dice. Ya estaba y está, que son los becarios, que van a hacer prácticas. Lo que pasa, ¿qué ocurría con esa figura? Que en lugar de que esa figura no iba para aprender, porque el objetivo de esas prácticas era de una persona que iba a aprender el oficio, en el caso de la formación profesional, o de los que estaban en la universidad, iban a aprender cómo se hacía, en el caso del periodismo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esa figura? Que los hacían trabajar como trabajadores, y se despedían a trabajadores o no se contrataban trabajadores. Y esa persona estaba haciendo prácticamente las mismas horas que un trabajador sin cobrar.
Esto que está usted entonces, diciendo... esta es la realidad. Entonces no vengas a decir que no estaban estas. ¿Cómo que es una falacia? Hombre, usted no conoce a todas las personas claro, que han contratado yo no conozco a becarios. nadie. Esto es una falacia. Esto es la falacia, la falacia la que llevas tú diciendo. Eso se llama sofisma. Y está engañando a la gente que está viendo. El sofisma no. Es que es la realidad. ¿Cuántos becarios ha contratado usted? ¿Cuántos becarios yo no tengo que contratar ningún becario. Yo te puedo decir cuántos becarios han pasado por donde yo he estado, han estado haciendo trabajo de redactor, se han ido y los trabajadores han ido desapareciendo porque se han jubilado o los han echado y venían los becarios a hacer el trabajo del redactor. Por lo tanto, no vengamos a explicar aquí comedias para no dormir, de que las cosas no están. Todo el mundo ha visto que es una falacia. No, claro, es una falacia porque lo dices tú. Vale, ¿no? Porque ahí. claro, la realidad es porque tú que te presentas a las elecciones, que vienes a criticar al resto de los políticos, que a mí me parece muy bien, al final tú haces lo mismo que los demás políticos. Es decir, a inventarte la realidad en función de lo que a ti te interesa para soltar tu discurso político. No sé a quién he criticado. Ya está. Si a mí puedes criticar a quien por favor, te dé la voy al gana. teléfono. Te digo eso. Por lo tanto, no vengas a decir que no estaba esta figura. Yo he venido a opinar. Esta figura ha estado. Vale, esta figura que son... Espera un momento, por favor, Monse, esta figura que son los becarios está regulada ya por el gobierno. Ahora. Vamos al teléfono, nos vamos al norte de Francia. A Kim, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy del noreste de Francia, cerca de Estrasburgo. Y bueno, he trabajado en Francia, en Alemania, en Suiza y ahora afortunadamente he encontrado un trabajo en Barcelona. Y solo quería así comentar una cosa. ¿Por qué nunca miramos los países que son felices? Que es lo que cuenta al final. Y cuando vamos a países los más libres, como Luxemburgo, que también era cerca de mi sitio, Luxemburgo, Suiza, el Reino Unido, Holanda, todos esos países más libres que tienen una economía muy buena, mucho empleo, y en todas las encuestas también tienen la población más feliz también. Y sería interesante si miramos estas cosas, ¿por qué no intentamos pues más liberalismo, por ejemplo? Que yo sé que España también, pues era como Francia, tenemos en la cabeza que el estatismo que arregla las cosas, etcétera, pero cuando miramos un poco las cifras, bueno, tengo la impresión que un poco más libertad a veces ayuda mucho, ¿no? Muy bien, Aquí, muchísimas gracias por llamarnos desde el norte de Francia. Una llamada más y ya sí que voy a cambiar el tema. 690-7102-74. Dos cositas. Una sobre los felices. Normalmente en los rankings España sale como de los países más felices. No sé si de los trabajadores más felices, pero en general un país bastante feliz. La gente vive feliz en España, muy feliz, ¿no? Muy feliz. O sea, la gente es en general feliz. Incluso a pesar de los problemas, incluso pasando por encima de las dificultades. La gente es, de general, en los rankings es feliz. Y claro, comparar la vida de los felices españoles con lo de los felices suizos, sinceramente a mí no me verán en Suiza y he vivido allí. Una cosa relacionada con lo que se ha dicho antes. El aprendiz y el becario no son exactamente la misma cosa. El aprendiz es la persona que, como no ha tenido formación profesional, hace su formación con el maestro. Y desde ese punto de vista no paga porque está aprendiendo. Eso lo he vivido yo en mi casa. Mi hija se dedica al baile y ha estado un año, no cobraba porque estaba haciendo un ensayo que era una formación de altísimo nivel. Si tú tienes realmente un maestro, cada uno sabe lo que está aportando. Uno recibe en parte una mano de obra y el otro está recibiendo una formación de calidad. Para un tipo de trabajo que, a pesar de que las nuevas tecnologías vengan a invadirlo todo, probablemente algún reducto para esa artesanía quedará porque será hecho diferencial humano respecto de lo que se pueda parametrizar o protocolizar a través de las máquinas. Esa una. Y respecto de los becarios, es verdad, ha habido abusos, pero cada vez se ha ido regulando más la figura porque es para las personas que ya tienen una formación y se entiende que todavía les falta el expertise de el trato con las máquinas, el trato con las personas, el hacer demandas en el caso de los abogados, y había abusos. También hay gente que no quiere trabajar con nada. Yo he oído a estudiantes nuestros decir: yo por los 400 euros que me dan no voy de 9 a 1 a trabajar a un despacho. Pues vaya gracia. Yo tengo una prima que empezó a trabajar prácticamente pagándose los trajes porque no le daban nada más. Es verdad que todo puede tener su abuso, pero quien está aprendiendo tiene que saber que no puede cobrar de entrada, y de la gente joven está cobrando poco. Hombre, la gente joven cobrará menos que los seniors cobramos, digo yo, porque si no, al final vaya a escala. Lo importante es que, primero,
haya oportunidad de formarse y efectivamente alguna parte del mercado de formación se avenga con el mercado de la demanda laboral. Quizá no todo, porque la universidad también tiene otra función, que es ser el lugar en el que se cultiva el saber, y a veces algunos saberes son poco útiles. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una vez que ya tienes la formación, que haya una oportunidad de progreso. Es decir, que el ascensor que ahora parece un poco roto funcione. Es decir, que la expectativa de que ganas poco de joven, pero de mayor vas a ir ganando más, no se rompa. Yo creo que eso es más importante que de entrada a uno que acaba de salir de la universidad o de la formación profesional le aten los perros con longanizas. Vale, pues vamos a cerrar ya este tema con la última llamada de Barcelona. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra, Ramón. Pues mira, yo la queja que tengo es que realmente lo del tema del aprendiz se ha perdido cuando realmente era un tema muy importante. Yo empecé como aprendiz, cuidado. Y realmente me dedico al tema del transporte, al servicio público, como repartidor en una logística bastante importante que hay en España. Y me fastidié en septiembre, octubre. Y le pregunté a mi empresa y me decía, no, Ramón, es que lo tienes que contratar con 8 horas porque es lo que nos exige el gobierno, tienes que tener unos mínimos. Y yo le decía, bueno, vale, pero es que tengo a mi sobrino que acaba de dejar los estudios, no quiere trabajar, le encanta porque en alguna ocasión me había acompañado a mí a repartir y lo peor que pudo haber es que no me pudo ayudar. Vale, yo el 8 de enero me acabé de fastidiar, ¿sabes? Y el problema que tuve es que si esa persona hubiera estado conmigo, ahora se ha secado el carnet, si esa persona conmigo, y realmente sabéis lo que cobramos los autónomos cuando realmente caemos de baja, son 800 y pico, nada más, Muy bien, muchas gracias, Ramón. Gracias desde Barcelona. Amplio tema que hemos tratado porque, en definitiva, es un tema que nos afecta a todos. Pero hay otro tema que empieza a sonar y que, ya que hoy tenemos aquí al señor Villarroya, también estaría bien que le diéramos una vuelta a este tema brevemente, pero acerquémonos. Cada vez vemos como las guerras existentes no se ve un final. No se ve un final. Pero ya cuando uno empieza a escuchar que si Europa se tiene que preparar, bueno, vamos a preguntarnos, ¿Europa se tiene que preparar para un escenario de guerra, para un escenario violento? 690-710274. Sí, es un titular del País, por ejemplo. Europa se pone en pie de guerra. La Unión Europea emprende una metamorfosis que busca disuadir a Putin de iniciar una nueva agresión y garantizar su autonomía en un mundo turbulento. Que nuestro mundo está en un momento de turbulencias, seguro. Que España también lo está, políticamente hablando, también. Pero llegar a un extremo de que pueda afectar a Europa y que Europa tenga que plantearse otros sistemas de defensa. ¿Hasta dónde vamos a llegar, señor Villarroya? ¿Europa tiene que prepararse para un escenario de guerra? Pero habrá que preguntar contra quién, porque tampoco lo sabemos, ¿no? Dice que podemos estar en guerra, bueno, ¿contra quién? No, es decir, no sabemos. Hombre, que no sabemos y sabemos. Sabemos bueno, que Putin... Pero Putin nos ha amenazado con invadirnos y con ocupar toda Europa. Bueno, en el último discurso que le he oído... Hombre, claro, si le dicen que le van a invadir, pues dirá, pues contestará. Hombre, claro, es que vamos a ver, el discurso de Putin del otro día, que es a la Asamblea Nacional, porque dentro de 2 semanas hay elecciones en Rusia, lo hace en contestación a unas declaraciones del señor Emmanuel Macron, que dice que la Europa tiene que prepararse para enviar tropas a Ucrania. Es decir, tropas de la OTAN a Ucrania. Entonces, es Putin, hombre, evidentemente, Putin lo que dice, bueno, pues si ustedes envían tropas de la OTAN a Ucrania, pues yo entonces les contestaré a ustedes. Y entonces les contestaré
Y pues, ¿cómo les puedo contestar? Es decir, enviándole un misil a París. Claro, pero señor Pero Putin... ¿quién quiere desestabilizar Europa? Bueno, vamos a ver, aquí vamos por partes. No, a ver, si Europa se desestabiliza sola, no hace falta que venga nadie a desestabilizarse. Europa se desestabiliza sola, porque Europa, a ver, estamos en una Unión Europea que lo que hace es seguidismo de todo lo que manda Estados Unidos y no tiene política independiente para decidir lo que quiere hacer. Bueno, esta es una. Pero luego, a ver, vamos a ver. Es decir, primero, todos estos temas que están saliendo de que hay que prepararse para la guerra y todo lo demás, esto es simple y llanamente que, a ver, hay que justificar de cara a la opinión pública que la gente acepte que nos recorten la sanidad para comprar tanques. Se acabó. Es decir, no entremos en rollos, no nos va a atacar nadie. No nos va a atacar nadie. Es decir, el tema es, tienen que justificar y hacerle creer ya a la gente de que tenemos que perder derechos, porque el dinero se tiene que destinar pues, a comprar tanques, a comprar misiles, a comprar aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, para poner ya un Estado totalmente policial. Y entonces a callar a las voces disidentes. Porque como evidentemente por las redes sociales se mueve muchísima gente que dice cosas que no son el discurso oficial, pues entonces para fastidiar a esta gente, es decir, para callar esas bocas, porque entonces como estaremos en estado de preguerra, entonces a esta gente pues se la callará porque son traidores a la patria. Entremos ahí. Entonces, el tema por dónde va, el discurso del señor Macron, aparte de intereses de Francia, porque Francia ha tenido una actitud ambivalente en el tema de Ucrania y por lo tanto quiere poner ahora que Francia está donde está, porque claro, ahora ya viene el tema de quién se reparte la parte del león de la reconstrucción. Entonces, claro, Francia no se puede quedar fuera. Pero aparte, responde a lo que yo le dije a usted la semana pasada, cuando me preguntó. La única manera de que Ucrania ya no pierda la guerra es que la OTAN envíe tropas. Se acabó. Pero usted sabe que si la OTAN pues envía tropas, pues entonces, pues perfecto. Pero, a ver, esto que ha dicho Macron, que se lo dije yo, eso lo saben todos los dirigentes de la Unión Europea y de Estados Unidos. Todos. Porque esto, yo siempre dije, y cuando empezó la guerra, que estábamos en otra cadena, yo ya dije dónde íbamos a llegar. Porque la guerra tiene su lógica. Cuando empieza una guerra, la guerra lleva su lógica. Y podemos tener muchos drones, podemos tener muchos robots, podemos tener muchos misiles, que evidentemente han cambiado la fisonomía de la guerra. Pero la guerra, al final, se gana ocupando el territorio. Y ocupando el territorio necesitas hombres, es decir, soldados. Y en estos momentos Ucrania no los tiene. Y por lo tanto, esto lo sabe un cadete del primer año de la Academia Militar. No hace falta ser un experto en el Estado Mayor. Es decir, un cadete de Academia Militar sabe que en estos momentos Ucrania solo puede sobrevivir si se le envían tropas. ¿Y eso no se podrá hacer? Bueno, pues no se hace, evidentemente, porque si se hace, es decir, la guerra, porque ya la OTAN está en guerra con Rusia, no engañemos a la gente. Porque Ucrania se está manteniendo porque la OTAN le está enviando lo que le está enviando. Pero si se le envía tropas, que ya hay tropas, no engañemos tampoco a la gente. Ya hay personal de la OTAN en Ucrania. Pero una cosa es personal combatiente, que no lo hay. Pero si se envían tropas, eso significa que tú le estás declarando oficialmente la guerra a Rusia. Bueno, pues entonces, pero claro, ese problema será de lo que haga la OTAN, no de lo que haga Rusia. Bueno, esa es una primera aproximación. Ahora vamos a ir al teléfono y abrimos ya en la mesa. Fernando, de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Yo soy militar y tengo algo más que primer año. Soy subteniente de artillería y estaba destinado en el Jaén 25 de Barcelona. Usted, que trabaja en Sabadell, sabrá que está en la diagonal. Sí. El Jaén 25. Y mucha gente ha hecho la mili en el Jaén 25. Bueno, yo no tengo 5 carreras de letras. No. Yo tengo una carrera de ciencias, que es militar. Y ese señor no sabe de lo que habla. La URSS, la Unión Soviética, invadió Hungría en 1956. La URSS, Unión Soviética, invadió
Checoslovaquia en 1968 y hace 2 años invadió Ucrania. Entonces, para empezar, cuando no quiere que se hable de un tema, hace derechos del pecho, que lo tienen Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Para empezar, la ONU no es democrática, porque ahí no tienen todos los mismos derechos. No, porque España, cuando ha reclamado que le devuelvan Gibraltar, Gran Bretaña ha levantado la mano y ha dicho, de hecho, se pasa al siguiente tema. Pero Fernando, ¿cree que la OTAN llegará a enviar soldados a Ucrania? Yo soy subteniente y yo no tomaré esa decisión. Pero ha hablado el presidente de Francia y yo pasaba más tiempo en Francia porque mis abuelos eran emigrantes españoles que salieron a Francia a trabajar honradamente. Y no tenían 5 carreras de letras, porque para mí esos son mal. Igual que ese señor tenga la carrera de teología y se llame ateo. Eso a mí me la suda. Bueno, no vamos a entrar por ahí. Fernando, gracias por su llamada. Y a mí me la suda que usted sea subteniente. Porque demuestra que... No, perdone. No, perdone. Porque a mí me la suda que usted sea subteniente, porque no tiene ni idea de nada. Yo he sido teniente coronel del Ejército de la República Democrática Alemana y miembro del Estado Mayor. Mire si sé. ¿Teniente coronel? Por lo tanto, no me venga usted a explicar los rollos. Yo lo que he dicho, porque usted habla de la invasión de Checoslovaquia y de no sé qué, no sé cuánto, pues también Estados Unidos estuvo en Vietnam. Yo no estoy hablando de eso. Yo he dicho que la única posibilidad que tiene Ucrania de vencer es que le envíen tropas, porque no tiene soldados. Y eso usted, si es subteniente, lo debería saber. Lo debería saber. Pues si no lo sabe, pues por eso se quedó usted en subteniente. Así de claro. Hombre, y punto. Porque usted debería haber estudiado a Clausewitz, debería haber estudiado a Jomini, debería haber estudiado a Maquiavelo, debería haber estudiado los textos del Estado Mayor alemán, los textos del Estado español, del Ejército español, con los que yo también he trabajado. Y entonces me viene usted a decir si yo sé o no sé. Y por cierto, las carreras de letras son tan dignas como las de ciencias. Porque ¿sabe qué pasa? Que las de letras hacen pensar. Y a lo mejor si usted hiciera una carrera de letras, pensaría. Y no diría chorradas. Solo una cosa antes de darle la palabra al Ricardo Fernández. Ha dicho que fue teniente coronel. Sí, ¿y qué? Y muy orgulloso de serlo. Y ya está. Entonces no me venga a explicar cocos puñetas. ¿Pero que fue teniente coronel? Sí, fui teniente coronel del Ejército de la República Democrática Alemana. Yo eso no lo sabía. Bueno, pues ya lo sabe. Y especialista en historia militar. Mire si sé. Cuando yo en la otra cadena dibujé cómo se hacía la ofensiva en Ucrania, es porque sé de lo que hablo. No de payasadas. Porque hay muchas payasadas de gente que habla por redes sociales y no tiene ni pajotera idea de nada. Que nomás dicen chorradas y tonterías. Bueno, no se enfade. No, sí me enfado. Hombre, porque para llamar a una televisión, para insultar, mejor se quede usted en su casa y deje el teléfono colgado. Bueno, así de claro. Él ha dado su opinión. No, opinión no. Ha llamado a insultar. Bueno. Así de claro. Seguimos. 690-710274. Europa se tiene que preparar para un escenario de guerra. Atención también a la teoría que ha dicho el señor Villarroya, que es una manera de que nos mentalicemos, de que nos van a recortar porque se necesita más armamento, más inversión en armamento, también con el fin de asustarnos y de mantenernos controlados. Esta teoría que la ha dicho y me ha hecho pensar, mientras que la decía, el miedo siempre controla al otro. Y cuando te meten miedo, es cuando te tienen controlado. ¿Y qué más miedo que te digan que igual Europa tiene que implicarse en una guerra? Porque te están metiendo miedo con lo que eso significa. Y por tanto, te controlan. 690-710274, Ricardo. A ver, más que miedo se trata de presión, diría yo. Vamos a ver. El señor Zelensky el otro día reconoció unas bajas, muertos en combate, de 31.000 personas. No quiso decir cuántos eran los heridos que estaban fuera de combate, porque reconoció que explicar eso constituiría una ventaja para el enemigo. Pero lo cierto y verdad es que tiene
una infantería muy reducida. Y lo que contaba el señor Villarroya respecto de lo que se refiere a la ocupación del terreno, que es en definitiva como se constata la victoria de un ejército sobre otro, pues en estos momentos genera serios problemas al gobierno ucraniano. En este momento están llamando a filas a los mayores de 18 años, o están a punto de hacerlo. ¿Dónde? En Ucrania. Desde el principio de la guerra, la leva se establecía a partir de los 25, según creo recordar, y Zelensky el otro día ya anunciaba que en un futuro próximo iba a convocar una leva a partir de los 18 años con carácter obligatorio. Eso significa que necesitan infantería sin duda de ningún género. Repito lo ya dicho por el señor Villarroya y que yo me he permitido subrayar. La infantería es la que constata la victoria de un ejército sobre su adversario. 2. El señor Macron tiene un problema y es que el año próximo tiene elecciones en Francia. Y la extrema derecha o la derecha radical o la derecha extrema, llámenle como quieran, está en las encuestas subiendo como la espuma y le están mojando la oreja. Y entonces, como la derecha más radical está en línea con gran parte de los planteamientos del señor Putin, lo que quiere ahora el señor Macron, de alguna manera, es congraciarse con determinados sectores que le permitan repetir su primera magistratura al frente de la República Francesa. Y por eso dijo ese, a mi modo de ver, dislate. Porque el hecho de que la Alianza Atlántica envíe tropas a Ucrania es tanto como declararle la guerra a la Federación Rusa. Es decir, estaría en guerra Rusia con la NATO. Por lo tanto, lo que ha dicho el señor Macron no se aguanta ni con pinzas. Y luego está la presión que se ejerce desde los Estados Unidos, donde, y en cierto modo es razonable lo que dicen, donde, claro, piensan que en Europa no se invierte un dinero significativo en armamento y que son ellos quienes tienen que hacerse cargo de la defensa continental. Pero también es verdad que a cambio de eso, Estados Unidos tiene bases en todo el continente, empezando por Turquía, siguiendo por Italia, continuando por España, Francia, Alemania, Holanda. Es decir, vamos a ver si nos entendemos y somos todos capaces de decir la verdad, porque aquí se engaña mucho a la gente. Es que y luego un apunte que me parece no desdeñable. La información que aquí recibimos respecto del conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa es una información de parte, porque no tenemos acceso a la información que se produce desde Rusia. Yo no tengo por qué salir a defender al señor Putin, y además considero que el señor Putin es un agresor sobre el papel, porque Rusia ha invadido un país soberano. Pero me gustaría conocer el punto de vista de las informaciones que se producen en Rusia, cosa que aquí resulta imposible porque han cerrado el grifo. No hay manera. En consecuencia, las informaciones que nos llegan desde allí hay que cogerlas con un cierto grado de precaución, porque no siempre, supongo, coinciden con la realidad de lo que ocurre. Vamos al teléfono, nos vamos a Pontevedra. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes a la mesa. Adelante, tienes la palabra. Pues mira, si me permites, quería decir dos cosas con respecto a este tema. Primero, el tema de si Francia va a mandar tropas. Yo soy realmente bastante escéptica con este tema porque pertenece a la OTAN y no vamos a meternos en camisas de 11 varas. Lo que pasa es que hay una cosa, y es que el miedo paraliza. Y ponerle miedo a la gente, sea una pandemia, sea una guerra, tuvimos el COVID, el ébola, el cambio climático, no sé qué, nos mantiene paralizados y enfocados en las cosas que realmente, sobre las cuales no tenemos control y nos hace desviarnos de las cosas importantes de la vida, ¿no? Pero la verdad, Carlos, si me permite, a mí me gustaría hacerle personalmente una pregunta concreta al señor Villarroya. ¿Me da permiso? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor Villarroya. Un placer saludarle. Muy buenas tardes.
Pues mire, señor Villarroya, yo le llevo escuchando sus vídeos mucho tiempo. Cuando usted habla de la guerra de Ucrania, yo le he escuchado muy atentamente. Siempre hay una parte a mí que me quedan lagunas de su discurso. Yo sé que usted no tiene contactos con el Kremlin ni nada por el estilo, pero a mí me gustaría saber su opinión de cómo cree usted que va a acabar esta guerra, una guerra que no tiene visos en el medio plazo de acabar, porque usted ya dijo, se dijo, y es cierto, que Europa, los países europeos, ya estamos bastante cansados ya de esta guerra, de estar mandando dinero a un país que ni es europeo, ni pertenece a la Unión Europea, y tenemos ya en casa nuestros propios problemas. Yo me imagino que también en Rusia pues tendrá que haber más o menos ese mismo ambiente, ¿no? Porque una guerra es cara y además no solamente hablamos de dinero, sino que también hablamos pues de hombres, ¿no? De hermanos y de hijos pues que están perdiendo la vida en Ucrania. Entonces a mí me gustaría saber su opinión acerca de cómo cree que esto va a acabar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias desde Pontevedra. Nuria 690-710274, si puede responder, señor Villarroya. Sí, pues acabará, yo ya lo dije la semana pasada, acabará cuando Rusia quiere que acabe. Es decir, en estos momentos Ucrania no tiene ninguna posibilidad de revertir la situación en la que se encuentra. Ninguna. Entonces acabará cuando Rusia quiera que se acabe. O bien Ucrania decide rendirse. Es decir, la situación en Rusia, internamente de Rusia, yo evidentemente no tengo ningún contacto con el Kremlin. Pero sí tengo contacto con gente que vive en Rusia. La situación en Rusia, mayoritariamente, yo no digo que haya gente que esté en contra de la guerra, pero mayoritariamente la gente está a favor. Es decir, hay que entender, que los rusos no tienen una manera de entender el mundo diferente al que tenemos nosotros. Ellos llevan muchos años sintiéndose agredidos por Occidente y, por lo tanto, entienden que están luchando por su supervivencia. Y cuando alguien entiende que está luchando por supervivencia, hace grandes sacrificios. Y el pueblo ruso lo ha demostrado a lo largo de la historia, cuando lo han invadido. Primero Napoleón y después Hitler. Demostró gran capacidad de sacrificio y de victoria. En el campo militar, pues en este momento dependerá de Rusia. En verano va a haber alguna ofensiva rusa. Veremos el tipo de calado que tiene. Si se mantiene como ahora, con pequeños ataques a determinadas localidades, pues entonces la guerra durará mucho tiempo. Puede ser una posibilidad porque también Putin está esperando qué puede pasar en las elecciones norteamericanas. Claro. Si gana Trump, pues se ha acabado la película porque Trump va a cortar el grifo. O lanza una ofensiva de mayor calado. Si lanza una ofensiva militar de mayor calado, las líneas ucranianas van a caer como un castillo de naipes, que es lo que hay en estos momentos en el frente de batalla. Y entonces, a partir de ahí, de que caigan las líneas del frente, pues estará en manos de Ucrania lo que quiere hacer, si seguir luchando hasta el último milímetro o plantear una negociación para rendirse y acabar la guerra. José Miguel, yo creo que como todas las guerras del mundo, dure poco o dure mucho, que eso no lo sabemos, como tú bien apuntabas, pero esto acabará con un armisticio, quiero decir, acabará con un acuerdo que veremos en qué consiste. Bueno, pero el acuerdo probablemente depende claro, de si la derrota ucraniana es total y absoluta o no. Vale, vamos a abrir, porque todavía Montserrat Nebrera y Javier no han hablado y quiero que hablen, pero antes nos vamos a Sevilla. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes desde Sevilla. Hola, buenas tardes, don Carlos. Adelante. Aquí un devoto fan que no devoto de su lado, pero sí devoto fan suyo. Muy bien, venga, adelante. Y por supuesto del señor Villarroya. Adelante, pues tiene la palabra. Bueno, pues quería puntualizar. 2 veces que he llamado a última hora y he tenido que ir corriendo y mira, eso me estresa, don Carlos. Quería primero pedir un poco de respeto hacia el pueblo ruso por parte de todos los europeos, porque no tenemos que olvidar que el pueblo ruso puso encima de la mesa 27 millones de almas que se sacrificaron para limpiar a Europa del mal del nazismo. Eso es una cosa y una deuda que Europa le debería de tener siempre presente ante el pueblo ruso. Que no hablo de su gobierno, hablo del pueblo ruso, valedores y gente comprometida y de fiar. Y luego
decir, bueno, que el capitalismo salvaje del imperio anglo-europeo va a morir matando. El imperio anglo-europeo va a morir matando, porque no se va a dejar ganar la partida en perder el poder mundial que tiene, ¿no? Y luego la concubina Europa de ellos, pues resulta que lo que están haciendo es de lobbies armamentísticos, ¿no? Claro, igual que han hecho de lobby de gas y de lobby TAP anteriormente, ahora están haciendo de lobby armamentístico. Yo no sé qué es lo que le debemos a Estados Unidos, porque la propaganda del cine y la propaganda de la otra historia nos dicen que fueron Estados Unidos y tal, pero en realidad quien libró a Europa del mal, de la oscuridad y del nazismo fueron los rusos, ¿no? Muy bien. Y yo creo que con esto lo he dicho todo. Europa debería, los dirigentes europeos deberían de hacérselo ver, y los que los votamos y los ponemos ahí, más todavía, que son. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Desde Sevilla, 690710274, tarde interesantísima en un tema que detrás hay mucha chicha. Y ustedes esta tarde están colaborando, vosotros estáis colaborando a descubrir qué es lo que hay a través de tus opiniones. No os olvides de llamarnos. Monse. Sí, bueno, por añadir alguna cosa, porque como incluso algún telespectador ha reconocido, el miedo es un cemento fantástico para el poder, y ya lo hemos vivido en otras ocasiones, y con eso se puede manipular extraordinariamente. Y lo puede hacer cualquier gobierno, los occidentales, los rusos y los chinos y los que sean. Es verdad, como ha dicho este telespectador, que confundimos los gobiernos rusos con la población rusa, y que a la población rusa le debemos por lo menos tanto como a Estados Unidos y su desembarco en Normandía. Y nos hemos olvidado. Y yo creo que hay una cierta ofensa en general en ese pueblo respecto de lo que es este olvido. Pero volviendo al tema, ¿no? Parece como si estuvieran los dos grandes actores protagonistas empeñados en disimular que los que se pelean son ellos, Estados Unidos contra Rusia, con Europa aquí en medio, intentando jugar como el más fuerte y perdiendo zapatillas en cada contienda, porque, claro, tanto a Estados Unidos como a Rusia, en cierto modo, les interesa que la Unión Europea no sea un actor fuerte, por razones distintas, pero desde luego para Estados Unidos, porque está librando una guerra con los gigantes, Rusia por una parte, China y la India por otra, y a Rusia por lo que significa desde el punto de vista de desarmar un poco, desarticular un poco esa OTAN. Claro, cuando Biden dice, bueno, es verdad, hay muchos muertos y está muy mal todo esto, pero ¿y la reconstrucción? Todo lo que sacaremos. Bueno, pues pone encima de la mesa lo que realmente interesa a esta gente, ¿no? Ahora se está librando una batalla por saber quién, que si Francia, que si Alemania, que si Estados Unidos, serán los que desembarcarán, como en Irak, con todas sus maquinarias, con todas sus empresas, a reconstruir la devastación que ya se ve que es Ucrania. Yo no sé en qué momento alguien pudo pensar que sin una guerra declarada, que es imposible, Ucrania podía vencer, por muchas tropas que vayan enviando de tapadillo. O sea, estamos hablando de un gigante y un enano. A lo mejor pensaban que podía pasar como con David y Goliat, ¿no? Que Goliat es tan grande que si gana será un abusador y que si pierde será un debilucho. Pero está claro que no han entendido a qué se está jugando y que efectivamente ahí detrás hay una contienda soterrada entre dos estados que además están condenados a entenderse, porque Estados Unidos y Rusia siguen teniendo relaciones comerciales, le sigue llegando el gas a Estados Unidos. Por tanto, ¿de qué narices estamos hablando? Pues que los europeos están aquí mirando así como una partida de tenis sin darse cuenta de que ese 2% que Estados Unidos nos está pidiendo que gastemos todos en el PIB, lo que va a hacer es que todos los estados, y en eso coincido con Villarroya, acaben diciéndole a la población, no le daremos pan porque necesitamos comprar balas. Y en fin, y como atontaos, ¿no? Déjeme decir dos cosas. Primero, efectivamente, entre los Estados Unidos y la Federación Rusa, lo que están haciendo es fastidiar al máximo posible al resto de los al de medio. A los de medio, que no, ni sin comerlo ni beberlo. Y ahora resulta que se nos pide
hasta el 2% del Producto Interior Bruto invertido ¡Qué poca broma! en materia de defensa, que eso es un auténtico pastón. Aun cuando hay que reconocer que cualquier Estado que se precie ha de dotarse de los mecanismos de defensa necesarios, lo cual no significa tener que armarse hasta los dientes. O sea, y un apunte finalmente. Es decir, es verdad que en la liberación, sobre todo del centro Europa, Rusia o la Unión Soviética jugó en el año 45 un papel determinante crucial. Y que probablemente no se le ha reconocido lo suficiente. Pero que quienes han sacado las castañas del fuego y han aniquilado finalmente a los ejércitos del eje en Europa y en el resto del mundo han sido los Estados Unidos de América del Norte. En Europa no. 2 veces. En Europa no, Ricard, porque en Europa el 75% de la Wehrmacht, que era el ejército alemán, estaba en el frente del este. Es decir, los americanos y los ingleses lucharon contra el 25% restante. Y, por cierto, la primera gran derrota que tiene el ejército alemán es en las puertas de Moscú. El hecho de que la Unión Soviética no se rindiese en el año 1941 significó que Alemania tenía perdida la guerra. A partir de ese momento, bueno, a ver, vamos a decir, para ser claros, Alemania no podía vencer a la URSS. Y en el momento en que Alemania declara Barbarroja, es decir, la invasión de la URSS, Alemania pierde la guerra. Y la guerra la empieza a perder en el momento que invade la URSS. Gran error. Pero el que consigue que Alemania tenga que tener el 75% de su fuerza de combate en el frente del este es la URSS. Eso es verdad. Por lo tanto, los americanos, mira, los americanos, pero la liberación del continente, no, la liberación de París, hombre, del continente, no, la liberación del continente no, la liberación del hombre. Continente no. Porque si los americanos no hubieran fracasado en Normandía, los soviéticos hubieran llegado a París. Y si mi tía, tuviera pero sabes, mira, sería mi tío. Pero perdona, Ricard, ¿sabes por qué triunfaba Normandía, entre otras cosas? Claro. No, te voy a decir. ¿Sabes por qué triunfa? Porque poco antes del desembarco en Normandía, o durante el desembarco en Normandía, se produce la operación Bagration, que destroza al grupo de ejércitos centros alemán y pierden los alemanes 300.000 hombres. Y por lo tanto no puede enviar tropas del frente del este a Normandía. Porque si las hubiera podido enviar, que los americanos antes tenían 4 cabezas de playa, si hubiera podido enviar las tropas, parte de las tropas que tenía en el frente del este, los americanos y los ingleses se hubieran tenido que volver a Gran Bretaña. Así de claro. Vamos al teléfono. Afortunadamente... pero fue porque los soviéticos lanzaron Bagration. Pero déjame que te diga que afortunadamente esa hipótesis que tú estableces, que es, digamos, verosímil desde el punto de vista teórico, afortunadamente, insisto, no se llegó a producir, porque de haberse producido habría tenido lugar lo que pretendía justamente señor. Pero déjame, hombre, se habría producido lo que pretendía el señor Stalin, que era la implantación del comunismo en todo el territorio europeo. Y se hubiera dejado a Rommel utilizar las fuerzas de blindadas en las playas de Normandía, pues también los hubiera echado, sin necesidad de que hubieran venido los de Bagration. Pero si Rommel estaba ahora a la main. Esta es la realidad. No, estoy hablando del 6 de junio de 1944. Vamos al teléfono. Es un tema que interesa a muchísima gente. Yo alucino porque en las redes están que arde las redes. Entonces, y es que finalmente es algo que nos preocupa. Vamos a Madrid. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid. Hola, buenas tardes. Un honor hablar con este programa, por fin. Una alegría. Adelante, tienes la palabra, Miguel Ángel. Mire, nada más. Mire, recientemente hubo una entrevista de Putin con Tucker Carlson, un famoso entrevistador americano, periodista, que se nos ocultó a todos los occidentales, se nos ocultó, y en la que Putin claramente dijo que a él no le interesaba para nada invadir Polonia, ni nada, y mucho menos Europa, que es que no, era una guerra que no le interesaba para nada. Eso sí, si le invadían a él, si le atacaban, pues se tenía que defender. Eso se nos ha tergiversado y los medios occidentales van y dicen que no, que Putin nos quiere invadir. Es mentira, Putin no dijo eso en la entrevista. Está en internet, la pueden ver todos ustedes. O sea, es que es así, nos están metiendo miedo a los europeos para lo que dice el señor Villarroya, que invirtamos más en armamento, que se hagan recortes en seguridad,
en libertades y en sanidad, por ejemplo, y no descartemos que vuelva un servicio militar obligatorio en breve. O sea, es esto, de esto se trata, y nada más. Muy bien, Están pues... teniendo miedo. Y sobre todo, perdonen, ya para terminar, lo que estaban hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos perdió alrededor de 300.000 hombres, Inglaterra más o menos por allí, según los números que se cuentan. Rusia perdió 26 millones de hombres. Entonces vamos a ver quién ganó esa guerra. Nada más, muchísimas gracias y un honor hablar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por llamarnos desde Madrid. Pueden seguir llamándonos, podéis seguir llamándonos 690-710274. Sale otra vez esta teoría, Miguel Ángel también nos la hace llegar, esa teoría del miedo, de asustar a los europeos para que les dejemos que inviertan en armamento, para ellos recortar, para tener miedo y tener controlada a la gente. Porque claro, cuando tú dices que podemos ir a una guerra, piensas en la gente que quieres. Eso es lo primero que haces y tienes miedo. Javier, ¿tu opinión? Sí, yo pienso que quizás... por supuesto, pienso que Francia no va a ir a la guerra a Ucrania. Yo creo que Ucrania ni siquiera ha pedido hombres, ha pedido recursos, pero yo creo que no ha pedido hombres. Entonces, yo considero que ni muchísimo menos vamos a ir a la guerra. Lo que sí que pienso es que quizás se está planteando el debate de dejar de ser tan dependientes de Estados Unidos. Entonces, yo creo que quizás el debate que se está haciendo ahora es tenemos que invertir más en defensa porque la defensa de Estados Unidos no es gratuita. No es gratuita, no está, esto lo vamos a pagar igualmente. Entonces yo creo que y lo estamos pagando. Entonces yo creo que quizás va más por aquí. Yo creo que debemos seguir siendo tan dependientes de Estados Unidos para defender nuestras fronteras. Manuel de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo solo quería decirles un refrán que vale para casi todo, como buen refrán andaluz, que yo en parte soy andaluz. Pueblo acongojado, digamos, más fácilmente manejado. Eso es lo que buscan los políticos de cualquier país del mundo. Y demostrado está, el que quiera que lo piense. Muy bien. Eso es todo, Gracias, muchas gracias desde Barcelona. Muchísimas gracias. Vale, vamos a acercarnos un momento a la otra gran guerra que hay en Gaza, en Palestina, a esa otra guerra donde también se está matando a muchísima gente y no se le ve el fin. Señor Villarroya, ¿qué diferencia hay entre esa guerra y la otra? Esto sí que es una operación militar. Esto no se trata de una guerra porque no son dos estados en contienda, ¿eh? Claro. O sea, esto es el Estado de Israel que está actuando, me reservo la opinión, luego se la daré, pero en la descripción me reservo la opinión, está actuando contra un grupo terrorista que cometió unos atentados atroces hace un par de meses en su territorio, a pesar de que la Franja de Gaza pues dispone de un tratamiento desde el punto de vista de su autonomía que algunos identifican como con la existencia, digamos, de un país distinto dentro del Estado de Israel. Pero no es esa la cuestión. Yo creo que efectivamente ahí hay mucho que cortar, hay mucho que opinar, hay mucho que analizar, porque no son las cosas generalmente tal y como aparecen en primera instancia. Israel lo que quiere fundamentalmente es dejar claro y sentado que no va a producirse nunca más algo como lo que ha tenido lugar. Y como Israel entiende, esta ha sido su política tradicional, que solo el uso de la fuerza es reconocido por sus adversarios, momento a partir del cual ha puesto toda la carne en el asador y está llevando la respuesta a la acción de Hamás hasta las últimas consecuencias. Esta es la historia. Acuérdense que me va a dar su opinión, ¿eh? Jordi, desde Sitges, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra, Jordi. Bien, muchas gracias. Bueno, en el tema que estáis hablando sobre las guerras, creo que hay mucha hipocresía por parte de los gobernantes, porque al final siempre quien sufre es la gente, los niños, mujeres. Pero al final, cuando empezó la guerra de Ucrania, que hablábamos antes, todo el mundo decía que Putin es un invasor, que Putin... A mí Putin, sinceramente, no me gusta. No creo que sea un dictador, pero tampoco es un presidente democrático homologable al de Noruega o al de Holanda. Es un autócrata. Al final, es un señor que para mí es un autócrata. Pero aquí hubo mucha hipocresía porque, claro, cuando empezó la guerra, todo el mundo decía Putin invade, 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 y yo lo que he hecho en falta es alguien que salga y
haga alguna llamada a que se sienten en una mesa. Pero es que Macron y todos los occidentales echan más leña al fuego y todo el mundo dice, oh, es que Putin mata, Putin mata. Bueno, pero las armas que enviamos allí no son para hacer tampoco una fiesta. También son para que los ucranianos o para que Zelensky también matan. Y al final, ¿quién sufre? Pues las mujeres, los niños y los soldados. Pero hay mucha hipocresía. Y en Israel exactamente lo mismo. Muchas gracias, Jordi, desde Sitges. Te agradezco tu llamada. Señor Villarroya, ¿su opinión sobre la guerra de Gaza? Es que lo de Gaza no es una guerra. Lo de Gaza es un genocidio pura y simplemente. Porque una guerra es cuando se enfrentan dos ejércitos. Ahí no se enfrentan dos ejércitos. Ahí hay un ejército que está masacrando a la población civil. Se acabó. Es decir, este es el tema. ¿Y cuál es el objetivo? No, el objetivo no es impedir que Hamás haga o deje de hacer. El objetivo es expulsar, primero masacrar a la que se pueda, y expulsar a la población palestina de Gaza. Porque ese es el objetivo sionista. Y yo digo sionista porque hay que diferenciar entre judaísmo y sionismo, que no es lo mismo. Judaísmo es una religión. Y todos los que son judíos, que siguen la religión judía, son judíos. Pero no todos los judíos son sionistas, porque el sionismo es una ideología política. Y hay muchos judíos, incluso que viven en Israel, que no están de acuerdo ni siquiera con la existencia del Estado de Israel. Por lo tanto, el objetivo del sionismo es la creación del Gran Israel, que pasa por ocupar los territorios que aparecen en la Biblia, es decir, en el Antiguo Testamento, que pertenecían al reino de Israel en la época del rey David o de Josué. Esta es la realidad. Y entonces se quiere expulsar a la población palestina, no solo de Gaza, sino también de Cisjordania. Porque en Cisjordania van los colonos apoyados con el ejército israelí y expulsan a los palestinos que están viviendo en determinadas granjas. Por lo tanto, lo que hay ahí es un genocidio y una masacre, hecha que la vemos cada día en directo. Porque si no, se permitiría que la población pudiera subsistir, se permitiría que entrara la ayuda humanitaria y se permitiría todo lo que quiera. Por cierto, Hamás es una creación del Estado de Israel, porque el Estado de Israel ha estado financiando a Hamás hasta antes de ayer, porque le interesaba financiarlo, porque con un Hamás potente era una contrapartida a la Autoridad Nacional Palestina, especialmente en los tiempos de Yasser Arafat. Y a través de Qatar, es decir, Israel no lo hacía directamente, pero lo hacía a través de Qatar, por eso Qatar está sentado en las negociaciones, a través de Qatar se financiaba a Hamás. Lo del 7 de octubre, eso es el Pearl Harbor de Israel. ¿Y por qué digo el Pearl Harbor? Ustedes saben que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial porque los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Bueno, los americanos sabían que le iban a bombardear. Y sacaron... Sí, hombre, sí. Eso ya hasta lo reconocen los propios historiadores americanos. Y por lo tanto, sacaron los portaaviones de la base de Pearl Harbor y allí se bombardeó a 4 acorazados que ya no valían para nada. Pero justificó la entrada de Estados Unidos en la guerra, porque el pueblo estadounidense no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y al verse atacados, pues entonces entró. ¿Y por qué digo lo del Pearl Harbor? Porque, mire, conociendo al Mossad, como lo conocemos, es muy difícil que una operación del tamaño que se montó el 7 de octubre no supiera absolutamente nada. Y eso se dejó hacer, porque convenía, porque así la población israelí iba a aceptar lo que se iba a aceptar, además con un Netanyahu que era un zombi político, porque estaba acabado por sus casos de corrupción. Y ahora ahí va aguantando. Y esto es lo que estamos viendo ahí. Por lo tanto, lo de Gaza es un genocidio, lo de Ucrania es una guerra. Pero, por cierto, volviendo a lo de Ucrania, me permite que se lo diga, el señor Zelensky va a pasarle una lista de personas que desde aquí no dan el discurso oficial. Hombre, si la Unión Europea ya va a tragar la censura que manda el señor Zelensky, entonces la Unión Europea es lo que es.
La Unión Europea, si lo hace, y me imagino que yo también estaré en esa lista de la Gestapo ucraniana, si lo hace, demostrará a la Unión Europea lo que es. Lo que es. Y entonces, porque cuando en Alemania hay un refrán que dice que si hay 11 personas en una mesa y hay un nazi y los otros 10 no se levantan, son todos nazis. ¿Lo puede decir en alemán esto? No, es complicado. Wenn ein der Tisch gibt 11 Personen und ein Nazi ist und die Reste nicht gehen, alles sind Nazis. Es decir, si hay 11 personas en una mesa y uno es un nazi y los 10 no se van, entonces los 11 son nazis. Vamos al teléfono. No, déjeme decir una cosa. Muy brevemente. Sí. Muy brevemente. Javi, también quiero... Y quiero decir, antes de decir lo que voy a decir, quiero expresar que yo siento una simpatía, vamos, que no pretendo ocultar, por el Estado de Israel. Es decir, yo, en fin, tengo una cierta propensión no a justificar todo lo que se haga, pero sí a encontrarle una explicación razonable. Lo digo esto porque alguno puede pensar que mi opinión puede estar sesgada y seguramente lo está por esa simpatía que yo quiero poner de manifiesto para que nadie se llame a engaño. Pero detrás de los ataques de Hamás, que es verdad que fue alimentada en su momento por el Estado de Israel en detrimento de Al-Fatah y de la Autoridad Nacional Palestina, eso es verdad, en estos momentos Hamás es un apéndice de Irán, del gobierno de los ayatolás de Irán, que están detrás de toda esta operación, como están detrás de las operaciones en el Mar Rojo de los hutíes, como lo están también de Hezbollah en el sur del Líbano, como lo están en tantos y tantos lugares desde los que se pone en jaque la seguridad del Estado de Israel, y por eso el Estado de Israel se defiende. A lo mejor se defiende más allá de lo razonable, pero el Estado de Israel lo que hace es defenderse. Uno. Dos. Cuando se habla del gobierno israelí del señor Netanyahu, se dice que este señor es un extremista, En estos momentos, y desde que se produjo el atentado del 7 de octubre de Hamás, el gobierno del Estado de Israel es un gobierno de concentración nacional, integrado por todos los partidos políticos del arco parlamentario. En consecuencia, cuando se critique al Estado de Israel, hágase en primera persona del plural. Quiero decir, no se señale al señor Netanyahu, porque eso es un sentimiento que es verdad que hay gente en Israel que no piensa como lo hace su gobierno. Es verdad, tiene razón el señor Villarroya en ese aspecto. Incluso hay gente que se manifiesta en contra de lo que podemos considerar el sionismo imperante. De acuerdo. Pero que la mayor parte del arco parlamentario, mejor dicho, no la mayor parte, la totalidad del arco parlamentario está comprometida con las acciones llevadas a cabo por el ejército israelí, eso está fuera de cualquier tipo de discusión o de duda. Juan de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe la espera. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. El enunciado que dicen que si tenemos que prepararnos para un escenario de guerra, yo creo que prácticamente es para meter miedo. Porque el arma más poderosa es el miedo. Por eso la religión creó el infierno. Cuando estalla una guerra, la primera víctima es la verdad. Por eso que las noticias que tengamos no podemos creernos todas ni dejarlas de creer. Pero es que la verdad es que nos filtran mucho lo que nos queremos, lo que quieren que nosotros creamos. Es la primera víctima. Muy bien, gracias Juan desde Barcelona. Vuelve Juan a situarnos en esa historia del miedo. A ver, una llamada más. Quiero la opinión de Monse y Javier, por favor. Antes hablábamos del miedo como aglutinante para el control, y también podríamos decir que eso es lo que ha sucedido ahora en Israel, en el gobierno por lo menos, cuando se ha producido una concentración de partidos que están de acuerdo en secundar las decisiones que toma Netanyahu, ¿no? Yo también estoy como Ricard, ¿no? Yo he sido siempre de la opinión de que Israel es, desde el punto de vista de lo que concibe un occidental, la última puerta de Occidente en un mundo que es el caos y en muchos casos la barbarie. Para quienes tenemos ya derechos fundamentales asentados, libertades públicas asentadas, fundamentalmente las mujeres,
es la última puerta de la civilización. Y esa puerta nos concierne a todos. Es evidente que ninguna de estas puertas es inocente, que detrás de ellas hay intereses, que en su momento no tenían ninguna ganas de que tuvieran nada de territorio en aquella zona los palestinos, pero no se puede comparar el modo en que conciben esas dos maneras, esas dos civilizaciones conciben el mundo. Yo, que en muchos aspectos creo que hay que ser optimista antropológico respecto del futuro, entiendo que el choque de civilizaciones que se produce en este momento entre esas dos concepciones que de alguna manera allí simbolizan Israel de una parte e Irán de la otra, nosotros solo podemos estar de un lado. Y ese lado es el lado en el que conciben, y con todos los defectos que se pueden criticar y las masacres de las que deban responder las personas que no lleven a cabo su tarea de una forma óptima, o de una manera ejemplar, pero yo creo que no hay posibilidad de colocarse en otro lugar que no sea con lo que ellos defienden, que es que no puede existir un gobierno del mundo en manos de personas para los que las personas, fundamentalmente las mujeres, pero en general las personas, los homosexuales, los transexuales, son escoria a la que hay que tirar desde una roca y ese otro mundo ahora mismo lo simboliza Israel. Vale, Alberto de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Estoy escuchándolos a ustedes y esta tarde he recibido un vídeo de una chirigota de Cádiz y solamente quiero decirles a ustedes una frase que hay en esa composición carnavalesca, que dice así: está quedando claro que en el mundo cristiano los niños palestinos valen menos que los ucranianos. Y lo de Israel es un genocidio como la copa de un pino, y basta ya de hipocresía. Muchas gracias, señores. Gracias, Alberto. Va una última llamada, porque quiero también acercarme un momento a Pedro Sánchez y la situación del Partido Socialista en el día de hoy. Tengo poco tiempo, pero una última llamada para este tema, por favor, sí. Javier. A mí me gustaría, bueno, evidentemente al final está claro que en todos estos conflictos las principales víctimas son los civiles y los soldados, los militares, que son los que mueren y que al final tienen que cumplir una orden, obligados tienen que ir a morir, ¿no? Dicho esto, decir que justamente este es otro conflicto donde también sale perjudicada Europa, porque en el estrecho Bab el-Mandeb todos los petroleros tienen que dar una vuelta porque por ahí no pueden pasar, porque se ve que hay unos hombres hutíes que están ahí disparando a los petroleros, ¿no? Entonces, volviendo esto al debate que estábamos hablando ahora sobre Europa se tiene que preparar para la guerra, vuelvo quizás a decir otra vez lo mismo de ¿somos capaces de defender los petroleros? Porque si no somos capaces de defender simplemente unos barcos que pasan por un estrecho, ¿realmente va a ir Francia y vamos a ir a Europa a luchar contra Rusia? Me parece un poco, no sé, lo primero de todo es defender los barcos, ¿no? Ni un barco, ¿no? Vale, mientras que espero esa última llamada... El problema es que los hutis no están disparando a todos los barcos que pasan por ahí. Están disparando a los barcos bajo bandera estadounidense y británica, porque son los dos países que están suministrando armas a Israel para que cometa genocidio. Los barcos españoles pueden pasar sin ningún tipo de problema. Los barcos franceses pueden pasar sin ningún tipo de problema. Es decir, que no estemos mintiendo y diciendo que los hutis... No, hombre, porque si dices que los hutis están bombardeando a los petroleros... Usted pasaría, bueno, usted tiene un barco. Usted pasaría... Ese es el problema de la compañía. Ese es el problema de la compañía. Sí. Como no conduce usted... No, paso yo ni dejo de pasar. Yo estoy explicando la realidad. Luego las compañías harán lo que les dé la gana. Yo no entro... No, mi realidad no. Sí, claro. Mi realidad no, la realidad. Porque la realidad es que los hutis no están disparando a los barcos que tienen otra bandera que no sea estadounidense o británica, ¿vale? Y esa es la realidad. Y a partir de ahí, que las compañías no quieran pasar por si le cae, ese es otro problema. Hombre, pero no estemos pero no estemos diciendo... No estemos diciendo... Perdone, no estemos diciendo que por ahí no puede pasar nadie, porque y aparte, los hutis, cuando han empezado a disparar, ha sido para defender a la población palestina. De los petroleros. Porque los hutis... porque los hutis defienden a los palestinos como pueden, que es fastidiando económicamente a los países que están apoyando eso. Eso es para empezar por ahí. ¿Usted pasaría por ahí?
a mí no me van a disparar, por lo tanto pasaría. Bueno. Porque, por cierto, pasan barcos. No estemos engañando a la gente. No, claro. Porque ahora también están subiendo los precios diciendo que los barcos no pasan. Claro, y entonces, mentira, claro, porque pasan barcos. Claro, y la gente Pasan muere. barcos. Y la gente muere porque se pone delante de la bala. Mueren Claro. en Palestina. Claro. Mueren en Gaza, ¿vale? Mueren en Gaza. No estemos contando rollos. Y en Ucrania. Mueren en Gaza. Y en Ucrania. Claro, y en Eso- Ucrania y en todos los sitios muere gente. Claro. Vale, Vale, estamos vamos a hablando de... Madrid. No, déjeme acabar, hombre. Vea, que le vas a Déjeme acabar, acabar. por No, hombre, favor. no. Si me interrumpís todo es difícil que acabe. Yo no te he interrumpido Es decir, nada. es decir, Vamos a ver. no, donde mueren es en Gaza. Donde están matando a gente es en Gaza. Y en muchos sitios. No. Ahora estamos hablando del tema de Gaza. Los israelíes no han muerto. Los israelíes han muerto. Eran de A3. No, los israelíes han muerto y han matado a más gente, mucha gente. Y por cierto, a ver si vamos a poniendo las cosas. Porque aquí vamos lanzando teorías de los que interesa. Vamos a ver, Hamas no tiene nada que ver con Irán. ¡Oh! No tiene nada que ver con Irán. Nada tiene que ver con Irán. Absolutamente a ver si empezamos nada. a poner, porque como aquí ya interesa también meter a todo el mundo, para ir cargándonos a aquellos que no interesan, jamás no tiene nada que ver con Irán. ¿Ah, no? No, lo tiene. Porque fíjate que Hezbollah sí que tiene que ver. Hezbollah, mientras no la han atacado, no ha atacado a nadie. Ha empezado a atacar desde que Israel le bombardeó. Pero no atacó a nadie. Jamás, con quien tiene contacto es con Qatar. Vamos a dejar de contar rollos. Jamás con quien tiene contacto es con Qatar. Pero a Qatar no se le va a atacar, claro. Porque Qatar es el amigo, ¿no? Entonces no contemos ya rollos. Don Ricardo No metamos a Irán por medio, favor, que porque una interesa llamada. meter a Por Irán favor, por que medio. tengo una llamada. ¿Puedo coger la llamada? Hombre, Ricardo, y ahora- ya está. Y hombre, mira, lo de las mujeres con el velo. Hombre, mírate los vídeos que aparecen de Teherán de gente caído y verás un montón de iraníes que van sin velo. Vale, déjame de con una mujeres llamada, iraníes, por no favor, estemos una llamada, contando ya rollos. Ricardo, una llamada y te doy la Bueno, palabra. pero es que esto merece una respuesta, por claro. cierto, Claro. aquí están apoyando esta tarde mucho a don Ricardo Fernández de en esta Bueno, última sí, intervención. muchas gracias. Y ahora pues, dejadme coger una llamada, por favor. Me estoy poniendo nervioso. José, desde Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José, desde Madrid. Hola. José, desde Madrid. Se apreció. Vaya. Hola. Hola. Está ahí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, yo solamente llamo porque... ¿Sí? ¿Me oye? ¿Me oye? Si baje el volumen de la televisión, por favor. Baje el ¿Me volumen. oye? Sí, baje el volumen de la televisión, por favor. Baje el volumen de la televisión. Quiero felicitar al señor Villarroya por todos. Vale, no nos entendemos. Gracias ¿Que por su quiere llamada. felicitar al pero señor Villarroya recuerden, por- cuando hablen con nosotros, baje el volumen de la televisión. ¿Alguna llamada más para este tema del que estamos hablando, en que ha aparecido Gaza, Israel y nos hemos complicado la vida? Pues tengo una noticia de Cuba, por cierto, que también se la voy a decir antes de ir. Ya sé cuál me va a decir. Bueno, no. No, sí sé que lo me va a Bueno, decir. vaya preparándose, que esta tarde hay jaleo. Venga, Ricardo. No, bueno, ahora ya ni me acuerdo de lo que ha dicho, pero es que, claro... Jamás no es de Irán. Sí, que jamás sí, está que ya, financiado por Qatar. que ya lo sé. Lo que pasa es que tú eres muy categórico en tus expresiones y parece que cualquiera que no opine exactamente lo mismo que tú está en el averno, vamos, o sea, está condenado a las desgracias infernales. Al Hades. Y todo el mundo tiene su punto de vista. Y tú observas la realidad del mundo desde una perspectiva y tienes todo el derecho del mundo a hacerlo y además lo haces con fundamento. Pero los demás también tenemos nuestra perspectiva y también disponemos de nuestro grado de información que nos permite formarnos una opinión respecto de las cosas. Los chiitas, los sunitas y los sutíes están siendo objeto de suministro sistemático por parte de la República Islámica de Irán, porque ellos por sí mismos serían incapaces de acometer ningún tipo de acción significativa, no contra el Estado de Israel, sino contra nadie. Es decir, Un pájaro con una piedra. claro, es que esa es la cuestión. Por lo tanto, sin menospreciar en absoluto el análisis del señor Villarroya, hombre, a ver, supongo que no pretenderás estar en poder de la verdad absoluta. Los demás también tenemos derecho a un poquito de verdad. Pero que le compren armas a Irán. Pero, a ver, aquí yo estoy hablando de quién financia Hamas.
Una cosa es que jamás le compre armas a Irán. A Irán le compra armas mucha gente que no tiene nada que ver con Irán. Ya, se las compra... Vale, ¿quién le da el dinero para que se la compre? No, ¿quién le da el dinero para que se las compre Irán? Vale, lo dejamos así, ya está. Dejémoslo en tablas. Lo reconoce Estados Unidos, no lo digo yo. Miguel, en tablas, ya está. No, tablas como en ajedrez. Ahora la Monse que diga algo más, porque veo que quiere decir alguna cosa más sobre este tema. Pero desde Palma de Mallorca, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra desde Palma de Mallorca. Solamente me gustaría un poquito que ese señor que tanto apoya todas estas ideologías, que parece que está en el plan diplomático universal, que sea un poquito tolerante y que los países que son agredidos por terroristas de cualquier tipo tienen derecho a una respuesta límite hacia su seguridad. Este señor veo que es más tendencia a todos los dictadores que están y terroristas, y sobre todo que se está en el diálogo llevando un tipo de conversación al 90% de todos los debates. Muy bien, gracias desde Palma de Mallorca. ¿Usted sabe que los países ocupados tienen derecho a defenderse? Que lo reconoce las Naciones Unidas. Por lo tanto, Gaza es un territorio ocupado por el Estado de Israel. Es un territorio del Estado de Israel. No era del Estado de Israel, perdona. No era del Estado de Israel. Ah, ¿no era cuándo? No, era de Gaza, era de Egipto. No, era de Egipto. En el 48. Y Egipto, vale. y Gaza y Israel lo invade y se lo ocupa Egipto. Pero empecemos por ahí, para poner las cosas. Pero en los acuerdos de Oslo se le da Gaza y Cisjordania a Palestina. Y por lo tanto, lo que haga el ejército israelí en Gaza, lo que está haciendo es ocupar un territorio que no le pertenece según los acuerdos internacionales. Ahora te voy a decir una cosa por lo tanto, de acuerdo. Los palestinos tienen derecho a defenderse. Miguel, ahora te voy a decir una cosa en la que seguro que estarás de acuerdo. Palestinos lo son tanto los judíos, mejor dicho, los israelíes, semitas, como los árabes. Son semitas, para ser exactos. Claro. Es decir, aquí estamos también jugando con un cierto grado de semántica que sirve, como siempre, en todos los conflictos, para arrimar el agua a una o a otra sardina, ¿no? A otra ascua, quiero decir. Pero la realidad es que todos los palestinos que están en Palestina son semitas y todos los judíos que están en Israel no son semitas. Vale, vamos a pasar esta llamada y le quiero comentar una noticia de Cuba que tengo aquí. No quiero que se vaya sin que me la comente. ¿Qué ha pasado en Cuba? Ahora lo veremos. Fernando, desde San Cugat, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Era para opinar sobre un escenario de guerra en Europa. Yo creo que eso no creo que la población europea pueda aguantar miles de ataúdes que vengan desde Ucrania. Es decir, es algo que la sociedad no se va a acostumbrar, no está acostumbrada a eso, como no está acostumbrada a la guerra. Se habla de la guerra, pero nunca han vivido un escenario de guerra. Entonces, cuando hay muertos nacionales y hay consecuencias para el país, en caso de personas, yo creo que eso la sociedad no lo va a aguantar. Y por otro lado, bueno, yo creo que geopolíticamente lo que está pasando es hay un cambio en el mundo, que es un cambio multipolar, y ese cambio multipolar, la élite occidental está perdiendo parte de esa geonomía que ha tenido hasta ahora. Entonces, yo creo que el PUSO más que nada va en ese tipo de función. Y con respecto a Irán, que lo conozco porque he ido varias veces, estoy totalmente de acuerdo con el señor Villarroyo. Hay gente y mujeres que van sin velo. Y bueno, nada, un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias, Fernando, desde San Cugat. Cuidado, que hay gente que va sin velo. Ya. Atención, porque pueden seguir llamando, ¿eh? Todavía podemos coger alguna llamada más. Alguna llamada más podemos coger. Se montó una comedia en Occidente diciendo que a una chica la habían apaleado la policía de la moral porque iba sin velo. Pues entonces resulta que si hay gente que va sin velo, mujeres que van sin velo, pues entonces el tema a esa chica, que yo no estoy defendiendo si le hicieron algo, pues esa chica no sería porque no llevara velo, porque entonces se la harían a todas las mujeres iraníes.
Si resulta que hay un montón de mujeres iraníes que van sin velo, pues entonces la comedia que nos contaron aquí pues se cae por sí sola. Villarroya, punto, es que lo que estoy diciendo. No ha dicho que hay un montón de mujeres que van sin velo. La cosa es que ha dicho que hay mujeres que van sin velo. Lo cual quiere decir que es el término marcado respecto de la generalidad, que es que las mujeres tienen que llevar el velo. Y no solamente el velo, sino un burka que no se les ve la cara. En Irán no han ido nunca con burka. No, eso era nunca, nadie. Perdona, Desde que llegaron los ayatolás, nadie. Están todos por la calle bailando minifalda. Yo no defiendo el estilo de vida de los ayatolás. Pero lo que pasa es que habrá que decir las cosas como son. Pero ahora déjame hablar un rato, hombre. Como creo yo, no. Es que, oye, te lo está diciendo gente que ha vivido allí. Que está diciendo las cosas y resulta que es mentira, pues entonces, ¿qué quieres que os diga? Señor Villarroya, por favor, esta noticia. El gobierno cubano pide por primera vez a la ONU el envío urgente de leche para niños. El Programa Mundial de Alimentos ya ha transportado un cargamento de 144 toneladas de leche en polvo descremada en un contexto de profunda crisis económica. Aquí tiene. No, aquí tiene, no. Aquí tiene. Es el bloqueo del aquí tiene, claro, aquí tiene las consecuencias del bloqueo. Ya está. Aquí tiene las consecuencias del bloqueo. Porque si a la gente. No, claro que sí. Claro que sí. Porque si a la gente la dejaran comerciar, le dejaran hacer sus cosas, pues no estarían en la situación que están. Punto. Ya está. Que bloqueen a España. A ver si vamos a tener leche. Cuba, segundo exportador de puros. De puros habanos, sí, de puros. Mira, no está bloqueado. Mira, de puros, sí. Venga, que coja una llamada. Las leyes Helm-Barton y Torricelli datan de los años 60. Han pasado 70 años casi desde que se produjeron, desde que se promulgaron, y desde entonces no existe bloqueo. No existe. No existe bloqueo. La oficina... Perdona, es que no se puede decir que no existe bloqueo. No existe bloqueo. Perdona, lo es levantó pura Obama. teoría. No, pura perdona, teoría. lo levantó Obama y Trump lo volvió a poner. Hombre, a ver si empezamos a poner las cosas. Hombre, es que yo dejo hablar a la gente. Lo que no se puede decir son cosas que son mentiras. Hombre, por favor. Nada. Una cosa es a dialogar y otra cosa es decir mentiras. Porque lo que no se puede decir es que Cuba no está bloqueada. Vale, pero perdona, hombre. Por favor, puede continuar. Ricardo, por favor, que tengo una llamada. La cantidad de establecimientos hoteleros y de todo tipo, de capital norteamericano que están operando en estos momentos en la isla de Cuba, vamos, desmiente absolutamente cualquier tipo de bloqueo. El problema no pueden comerciar. A ver si te entra. El problema de Cuba, es que en Cuba impera un régimen comunista. Ahí estamos. Y venga, vamos a los comunistas. Claro, vamos a los comunistas. Venga, y los regímenes hoy estás con toda la casa. Hoy estás con todo el de esto. Venga, primero contra Irán. Venga, defendiendo a Israel, defendiendo la matanza, defendiendo genocidio. La matanza porque si defiendes el Estado de Israel, estás defendiendo la matanza que está haciendo. Así de claro. Defendiendo a Israel, criticando a Irán, criticando al otro. Y ahora venimos con los comunistas. Estoy en contra del Estado Islámico de Irán. Estoy en contra de los países comunistas, estoy en contra de todas las dictaduras, sí señor. Y Estados Unidos no es pues vamos al teléfono, por favor, vamos al teléfono, porque en Huesca nos espera Mario. Mario desde Huesca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Bueno, quería comentar sobre dos puntos, sobre Ucrania y sobre Israel. El primer punto de Ucrania, que es algo ilógico e incongruente, que toda Europa esté metida en esta guerra cuando resulta que no está en la Unión Europea y tampoco están en la OTAN. De hecho, los países cuando apoyan a alguien es para poder sentarse, dialogar y poder llegar a la paz. Y el otro punto sobre Israel es la excusa o el pretexto que han utilizado sobre los ataques de Hamas a la población civil israelí, cuando se sabe que se ha descubierto una bolsa de gas tremenda, y lo único que están haciendo es vaciar esta zona y cometiendo un genocidio sin precedentes, y se han subastado ya los territorios para la explotación a las empresas europeas y americanas. Es un genocidio. Lo que hacen los hutíes con sus pobres medios es digno de admiración.
porque están defendiendo a unas personas que están siendo masacradas. Gracias desde Huesca. Aquí ponemos punto y final al programa. Gracias, Ricard. Gracias, Montserrat Nebrera. Muchas gracias, el hombre de las 5 carreras, señor Villarroya. Gracias. Y muchas gracias también a Javier. Hoy nos hemos dado una vuelta. Cuando digo que este programa es para todo el mundo, es que es para todo el mundo. Nos hemos dado una vuelta por Murcia, Almería, Londres, Francia, Pontevedra, Sevilla, Madrid, Palma de Mallorca, Huesca, Barcelona y diferentes poblaciones de la provincia de Barcelona. Esto es hacer una televisión para todo el mundo. Y eso lo estamos logrando, como les digo siempre. Por tanto, mañana volveremos aquí puntualmente a las 6 de la tarde para volverles a dar la palabra desde la libertad. Y nosotros lo hacemos sin miedo, porque nadie, absolutamente nadie, nos va a decir nada. Cuando uno hace las cosas en libertad, sabe que la libertad tiene respuesta. Y la respuesta es la de ustedes, con sus opiniones, que enriquecen este programa. No se enfade, señor Villarroya, que ha sido intenso el tema, pero tengo que deciros, Ricard, que este tema de hoy ha dado muchísimos comentarios en las redes. Y, por tanto, muchísimas gracias a toda la gente que comenta este programa. Y que ahora, además, ustedes lo pueden recuperar en las plataformas y rápidamente se pone en una barbaridad de reproducciones. Muchas gracias, como siempre. Mañana volvemos. Me voy para el convento, que me voy a hacer ahí una tostadita con un poco de atún y un... Salude a la cocinera. Hasta mañana. Adiós, chao, hasta mañana. Gracias.